Muy buenas tardes a todos, yo soy Ana Barragán, presidenta de CEBE, la Asociación de Científicos Españoles en Bélgica. Y simplemente contaros un poquito sobre nuestra asociación, que veo muchas caras nuevas por aquí. Nosotros somos una asociación que nace en el 2017 y tenemos tres líneas principales de acción. Hacemos eventos e iniciativas de política y diplomacia científica en el que intentamos hacer un puente entre España y Bélgica. Hacemos también eventos de desarrollo profesional para ayudar a la integración de los perfiles, sobre todo científico-técnicos, aquí en Bélgica, y sobre todo también hacemos mucha divulgación científica, que es en el contexto en el que este evento está organizado, para promover el impacto social de la ciencia y la tecnología. Y qué temática más importante hoy en día que el cambio climático, ¿no? Entonces, pues sin extenderme más, voy a presentar a nuestra moderadora de esta tarde, que es Clara de la Torre, directora general adjunta de la Dirección General para la Acción del Clima en la Comisión Europea. Y bueno, deciros que Clara llevará la sesión. Los participantes, por supuesto, podéis utilizar la sección de Question and Answer, la tenéis abajo y también en el chat. El evento será grabado y lo subiremos después en nuestro YouTube channel. Y nada más, Clara. The floor is yours, como se dice. Gracias, Ana, cojo el suelo. Muchísimas gracias por haber elegido este tema hoy, por haberme invitado a este panel que, como que antes he leído los currículums y digo, madre de mi vida, qué responsabilidad. Y enhorabuena también a la organización, a CEBE en sí mismo, porque me parece una idea fantástica y he visto muchos eventos que habéis organizado y francamente, para alguien para que no lo sepa, bueno, todos vosotros no podéis saberlo, he trabajado muchos años en política científica, en la Comisión, en la Dirección General de Investigación. Este interfaz, este encuentro entre la política climática en este caso y la política de innovación es very dear to my heart. Entonces, muchísimas gracias. Y además lo habéis organizado en un momento importante, porque en un momento donde estamos todos, nosotros mirando los Estados miembros, preparándolo, los planes de recuperación que tienen que ser verdes, por definición. Sabéis que 37% de los recursos de los planes de recuperación tienen que ir, 37% al menos, a acciones para la recuperación verde. En un momento estamos también en el que la Comisión adoptó en febrero pasado una estrategia para la adaptación al cambio climático. Es decir, incluso si dejáramos de emitir, hay efectos del cambio climático que ya nos han afectado y que van a seguir afectándonos, aunque dejáramos de emitir mañana. La ley del clima es la primera ley que tenemos, la primera iniciativa en la que por ley estamos obligados a llegar a la neutralidad climática en 2050, pasando por un camino para no dejarlo para el último día de una ambición importante para 2030, reducción de emisiones 55%, y el Parlamento y el Consejo se han puesto de acuerdo. No olvidemos que la propuesta de la Comisión se había hecho un poquito menos de un año antes, o sea que en muy poco tiempo hemos tenido una decisión muy importante. Y ahora estamos preparando todos, Carlos lo podrá decir, el paquete legislativo llamado Fit for 55, es decir, la revisión de toda la legislación, que hay que ponerla para que se ajuste a la ambición del 55%, y estamos, no menos, lanzando en el programa Horizonte Europa las misiones. Una de ellas justamente es la adaptación al cambio climático y que tengo el honor de ser la Mission Manager. O sea que muchísimas gracias por el tema y por el momento. Sin más, os propongo que hagamos lo siguiente. Voy a presentar a cada uno de los speakers, a uno de los panelistas. Después ellos harán una intervención de unos 5 minutos, así hacemos los 7. Y después, si ya hay ideas o preguntas en vuestro questions and answers, las tomamos, si no, les hago trabajar un poquito más a ellos y ellos discuten entre ellos y abrimos la sesión a todo el mundo. Pero esto lo vamos a dejar abierto para según nos lleve el flow, como se dice ahora. Vamos a empezar. ¿Qué orden hemos cogido? Pues hemos cogido el orden alfabético de los nombres propios.
pues es una idea como otra cualquiera. Y entonces, por eso, me gustaría presentar a nuestro primer speaker, que es Bruno Güemes Delgado, que es especialista en cambio climático y soluciones verdes para la cooperación internacional de la ONG Plan Internacional en Bruselas. Ha trabajado mucho sobre justicia climática y resiliencia, un tema importantísimo y muy presente en toda nuestra política. Empoderamiento económico y social. Me gustaría que nos dijera algo de qué quiere decir eso, empoderamiento económico y social. Y antes trabajó en muchos programas de cooperación internacional. Bruno es licenciado en Ciencias Ambientales, tiene un máster en Desarrollo Rural e Internacional en la Universidad de Reading y un posgrado en Ciudades y Cambio Climático y un máster en Gestión de Proyectos. Y no digo más porque se nos come el tiempo. Sin más, Bruno, the floor is yours. Muchísimas gracias, Clara. Bienvenidas a todas, bienvenidos a todos. La verdad que me siento un poquito nervioso con este panel tan excelente. A todos nos deja un poquito así acongojados porque es fantástico. He tenido la suerte de preparar antes en las reuniones con el equipo y bueno, les agradezco muchísimo al CEBE y a todas las personas que estáis aquí. Aunque tengo una presentación, no la voy a poner porque me gustaría hacer una pequeña introducción sobre el tema del que estamos hablando y que luego me podáis hacer las preguntas que queréis al respecto, ¿sí? Lo que yo quería hablar un poquito es sobre lo que está mencionando Clara sobre la justicia climática. Yo trabajo en cooperación internacional. ¿Cómo casa el cambio climático con la cooperación internacional? Durante las últimas décadas el cambio climático ha empezado a ser un tema muy recurrente, no solamente a nivel científico, sino que más allá de la ciencia del cambio climático, que es lo que estamos acostumbrados a escuchar, y los efectos inmediatos que puede tener o que podemos hacer nosotros individualmente, el cambio climático en sí es algo bastante injusto, y es muy injusto por muchas razones que yo creo que la mayoría ya conocemos, ¿no? Aquellos países que más han causado el cambio climático no son necesariamente quienes más van a sufrir los efectos del cambio climático. Aquellos países que lo están sufriendo no son quienes más lo han causado, pero es que más allá de los países que lo causan o que lo sufren, tenemos una serie de interseccionalidades que afectan la forma en la que percibimos y sufrimos los efectos del cambio climático. ¿Qué son estas interseccionalidades? Son un montón de cuestiones que tienen que ver con cada persona en particular. Son cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la ubicación en la que está la persona, si es una ubicación vulnerable, un contexto vulnerable. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que está en el contexto de la región del lago Chad o del Sahel que una persona que está ahora mismo aquí en Bruselas. Tiene mucho que ver si esa persona es racializada, si pertenece a algún tipo de etnia que está discriminada. Tiene que ver muchísimo con el género, ya que el género afecta muchísimo. Ahora lo vamos a ver un poquito más, cómo podemos adaptarnos o tener resiliencia al cambio climático y cómo se percibe y cómo las normas sociales hacen que el cambio climático afecte más o menos a las personas. Y por supuesto también influye muchísimo la edad. En plan internacional, que es donde yo trabajo, tenemos un énfasis muy fuerte en la niñez. Es una organización de defensa de los derechos de la niñez con un énfasis específico en niñas, porque consideramos que la conjunción de los aspectos de edad y de género afectan muchísimo las condiciones de vida de las niñas y que si solucionamos los problemas de las niñas vamos a estar contribuyendo a solucionar los problemas del resto de la sociedad. Ahora bien, antes de continuar, quiero comentar lo que es el empoderamiento socioeconómico y por qué es importante en el cambio climático. Desde muchas de las agencias de cooperación, como Plan Internacional, hacemos trabajo programático y también hacemos trabajo de influencia. Trabajamos con un montón de organizaciones juveniles, líderes y lideresas juveniles en todo el mundo que alzan su voz para diversos temas, incluyendo el cambio climático. Les apoyamos en los procesos de influencia para los, ya sean informes de país o incluso para alzar su voz en algunos mecanismos más elevados. Hemos trabajado con niñas que han estado en la CEDA o en la CRC en Ginebra o en Nueva York y hacemos ese tipo de eventos también, porque lo que intentamos es influir también en las tomas de decisiones, pero también apoyar a nivel técnico. Eso en la parte de influencia, ¿verdad? Y en la parte programática hacemos programas de cooperación, ya sea al desarrollo o de ayuda humanitaria, que apoyen a estas niñas, niños, y también trabajamos evidentemente con jóvenes, a que estén mejor preparadas y preparados para adaptarse, sobre todo para la adaptación y resiliencia al cambio climático. Y dentro de ese trabajo de influencia, lo que nosotros intentamos hacer es lograr que los países emisores, que los países que más han causado esto, por decirlo de una manera muy sencilla, contribuyan más a recuperar, a colaborar con las comunidades más vulnerables. Por ejemplo, hace poco
tuvimos una conferencia con la Unión Europea en la cual participaron unas niñas y jóvenes de la región de África Central y del Oeste, sobre todo en la zona del Sahel. Hicieron una presentación muy emotiva y hubieron bastantes fondos que se comprometieron específicamente para cooperación en materia de empoderamiento económico y social y de resiliencia. ¿Qué es el empoderamiento económico y social? Por un lado, el social es romper las normas sociales que ya existen y las normas también legales, pero sobre todo las normas sociales y de comportamiento que hacen que las niñas y las mujeres vean su universo de acción constreñido y que no puedan hacer ciertas cosas porque están siendo impedidas por las normas sociales. Si logramos romper esas normas sociales, podemos asegurar o por lo menos contribuir a que estas niñas, las mujeres y las generaciones venideras puedan vivir una sociedad mucho más igual. El empoderamiento económico significa, sobre todo lo que hacemos es SOGIC, oportunidades económicas y de emprendimiento con jóvenes, en el cual nos enfocamos en jóvenes y en mujeres, pero también en masculinidades, trabajamos mucho con hombres y con chicos jóvenes para lograr que se hagan emprendimientos sostenibles con un enfoque de igualdad de género. Gracias a eso hemos logrado cosas bastante interesantes, incluso en lugares donde la gente piensa que no podría suceder, con líderes comunitarios y líderes y lideresas religiosos, en comunidades que antes eran muy cerradas y que han llegado a comprender, gracias a la influencia y al empoderamiento de las niñas y de las comunidades de jóvenes, que hay ciertas normas que tenemos que cambiar si queremos adaptarnos a lo que puede suceder, ¿no? Consideramos que a través del empoderamiento económico y de la educación se puede lograr que estas comunidades estén mucho mejor preparadas para los efectos del cambio climático. No sé si conocéis el proyecto Drawdown, el Drawdown Review, que fue muy famoso, que hace un análisis de cuáles son todas las medidas que más pueden contribuir a luchar contra el cambio climático y a mitigarlo. Y, por ejemplo, la educación de las niñas, específicamente la educación de las niñas, está considerado el sexto dentro de casi 200 medidas analizadas, es el sexto que más contribuye a mitigar los efectos del cambio climático. Por muchísimas razones. Hay muchos factores por los cuales las niñas y la educación de las niñas contribuyen a luchar contribuyen a la resiliencia y a la mitigación contra el cambio climático, sobre todo en las comunidades más vulnerables, ya que juegan un papel esencial y fundamental. No sé cómo estoy de tiempo porque no lo tengo muy claro, pero por cualquier cosa me imagino que me vais a avisar enseguida, ¿sí? Bien. 1 o 2 minutos. 1 o 2 minutos. Vale. Entonces, el concepto que sí que quiero que quede claro y que podemos discutir luego es el concepto de justicia climática. Me imagino que ya lo tenemos más o menos claro porque esto se ha hablado mucho, sobre todo es un concepto que utilizan muchísimo las y los jóvenes que se manifiestan. No sé, os habéis dado cuenta que la mayoría de las lideresas juveniles en materia de cambio climático son chicas. Y eso no es una coincidencia, no es que coincide que además son chicas. Tiene mucho que ver con la percepción que tienen de los riesgos y las injusticias las chicas que sufren diariamente un montón de cuestiones como, por ejemplo, abusos y acosos, violencia sexual y reproductiva, sufren discriminación y ven sus oportunidades más mermadas, por lo tanto suelen ser mucho más reactivas. No es simplemente una coincidencia, es una realidad y por eso sucede. Entonces, la justicia climática básicamente significa que aquellos que tienen menos por lo general son los que más sufren y hay una interseccionalidad entre todos los aspectos de la persona que hacen que pueda ser más afectada y que tenga más problemas para enfrentar los efectos del cambio climático. Ahora, si bien el cambio climático no discrimina, es igual, entre comillas, a nivel global, aunque hay zonas donde afecta más, el alcance de su impacto no es uniforme. Incluso dentro de cada país, dentro de cada zona, depende mucho de cada vulnerabilidad, ¿no? Y de la capacidad de adaptarse. Y quiero que quede muy claro que tanto las mujeres como los niños, y en particular las niñas, se encuentran entre las personas más marginadas de la sociedad por esas normas sociales y de género arraigadas y el estigma que ya hemos dicho, que influye muchísimo en sus roles y sus capacidades, la capacidad de afrontar los desastres ambientales y los riesgos. Y por eso es que es tan importante que a la hora de cooperar se les tenga en cuenta. Dentro de los NDCs solamente hay uno que menciona la educación de las niñas en particular y solamente hay 3 que en algún punto de los NDCs mencionan a las niñas, lo cual es de por sí un indicador de la falta de consideración particular que hay de estos grupos que realmente son extremadamente vulnerables. Con esto lo dejo y lo quiero dejar abierto luego a cualquier pregunta que podáis tener. Para mí es muy interesante, como yo tengo un background científico, me encanta, me fascina la ciencia cuando estoy en los grupos con las compañeras y compañeros que están en este panel. Yo estoy fascinado con las cosas que comparten y me parece que hacer ese vínculo entre la parte científica y la parte social y de cooperación es esencial para poder entender los efectos y para poder tener
empatía, pero no desde el punto de vista del Salvador Blanco, que es algo que podemos discutir en nuestro momento, sino porque es que además es necesario, como le está enseñando ahora mismo la pandemia con la vacuna, si no llegamos a todos los lugares del mundo donde tenemos que llegar, nosotros tampoco vamos a estar ni a salvo, ni cubiertos, ni el mundo va a poder solucionar el problema. Así que tenemos que llegar a todas partes, empezando por los más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Es fascinante y se me ocurren ya 450 preguntas. No las voy a hacer. Me gustaría avisaros a todos que Ana está lanzando las encuestas, una serie de preguntas. Por favor, ir contestando, porque es importante para todos nosotros saber dónde estamos y cómo. Bruno, yo soy, porque como nadie lo quiere hacer, digámoslo seriamente, de verdad, como nadie lo quiere hacer, pues yo he dicho, bueno, lo voy a hacer yo. Soy el punto de contacto entre el Senior Management de la Dirección General de Acción Climática para las acciones de igualdad, no solo de género, también de discapacidad y cosas así. Y lo hago con nuestra compatriota Marina García, que es una santa y que además sabe muchísimo de eso. Así que cualquier día te llamamos para que nos ayudes y convenzas a otras. Estoy segura que Carlos ya está convencido y por esto lo voy a presentar ahora, porque nuestro siguiente speaker es Carlos Serra, que es administrador en la Dirección General para la Acción Climática, es un apreciado colega mío, y me ha dejado impresionada al estar leyendo su CV cuando dice que estaba decidido a contribuir a descarbonizar Europa desde 1998, muy loable, pero ¿sabéis con qué? Con la guía de la termodinámica. Ya, pues de eso no tengo mucho más que decir. Trabaja con nosotros desde el año 2019 entre otras cosas, en las emisiones de CO2 en los vehículos, y él dice que se divierte con las inversiones y financiación sostenible. Así que vais a tener, Carlos, tienes otros speakers en el panel con el que te vas a entretener mucho. Carlos es ingeniero industrial y tiene un máster en energía térmica. Carlos, the floor is yours. Muchas gracias, Clara. Muchas gracias a CEBE. Yo estoy encantado de estar aquí. Lo primero que quisiera hacer es pedir disculpas por esta foto tan dura que he puesto en primer lugar y ahora les explico por qué. Hoy no quisiera intervenir como experto hablándoles de mi libro, que es Mitigación Climática, o de renovables, o de emisiones de CO2 en transporte, que es a lo que nos dedicamos básicamente en esta parte de DigiClima juntamente con Clara, sino que comparezco para pedirles ayuda sobre las posibles consecuencias de los eventos disruptivos climáticos, en especial la posibilidad de otra pandemia debido al deshielo global. Seguro que hay algún experto en epidemiología o sanitario entre ustedes. Me gustaría que me ayudaran a suscribir una póliza de seguros mundial contra las enfermedades que podrían venir debido al cambio climático, o al menos que se creara algo de conciencia al respecto. De entre todas, la que más respeto me da es la viruela. Y esto les debe sorprender porque la viruela, en primer lugar, está erradicada. Ya no nos vacunamos de la viruela. Yo tengo 44 años, por eso ya en el 98 ya hablaba de termodinámica, porque soy un poco viejo, y no estoy vacunado. Y esa es la foto de la última persona que contrajo la enfermedad de forma natural, por eso está ahí. En segundo lugar, la tasa de mortalidad de la viruela es o era enorme, en torno al 30%, y se ceba especialmente en niños. Deja terribles secuelas a los supervivientes. Se considera que es la dolencia que más vida ha sustraído a la especie humana, en torno a 300 millones de almas. O sea que su erradicación fue una excelente noticia. Y tercero, y aquí es donde empiezo a hablar de cambio climático, la viruela y otras muchas enfermedades conocidas o incluso desconocidas podría reaparecer a causa del deshielo global, tanto del permafrost como de los glaciares, y Europa no escapa a esto. Algunas de hecho ya han resucitado, como el anthrax. Se han podido contener, pero no sabemos qué pasará en un futuro. Incluso animales complejos como los nematodos han sobrevivido 24.000 años en el permafrost de Siberia. Yo reconozco que vengo a hablarle de un evento improbable, que parece casi de ciencia ficción, una pandemia mundial, por ejemplo, sería ciencia ficción, pero sus consecuencias serían extremas y conviene prepararse. Entra de lleno en lo que se llama un fenómeno en inglés fat tail, o evento de cola grande, un evento sorpresivo que rompe la siempre apacible distribución estadística normal, la campana de Gauss, que nos encanta a los ingenieros, y que cuando rompe el modelo pues nos quedamos desconcertados, como un accidente de coche. Por eso un accidente de coche, aunque es improbable, tiene grandes consecuencias y normalmente suscribimos un seguro, ¿no? Aparte del seguro obligatorio. Incluso hay quien piensa que podría ser un cisne negro. Yo creo
que urge prepararse para lo peor, invirtiendo para ello un esfuerzo razonable. Evidentemente no podemos prever todas las pandemias que vayan a surgir, pero creo que sería imperdonable que la más mortífera de ellas nos pillara desprevenidos. Y me parece que el momentum del COVID debe aprovecharse para desarrollar una vacuna que no tenga tantos efectos secundarios como las que hay ahora, por cierto, pobremente distribuidas en el mundo. Esa es la primera opción que se me ocurre, aunque habría muchas soluciones más. Y este tipo de eventos inesperados, pero potencialmente catastróficos, y cómo prepararnos para ello es algo que, si ustedes quieren, podremos tratar hoy. Por ejemplo, se me ocurre que tampoco tenemos un plan de contingencia para la rotura de equilibrios metaestables, ¿no? Porque el sistema climático es poco lineal, es muy complejo y se presta mucho a esos puntos de no retorno, a esas disrupciones de repente que son difíciles de modelar por nuestros compañeros de adaptación climática, por ejemplo, en DigiClima. ¿Cómo vamos a prepararnos para ello? ¿Y qué recursos, sobre todo, qué recursos es razonable empezar a emplear en ellos? Y no es que no se haya avisado, porque el IPCC ya en 1996 definía lo que era una sorpresa climática. Lo que ocurre es que hemos quizás asimilado que lo improbable que ocurra mañana también es improbable que ocurra de aquí a 20 o 30 años. Y puede que no sea tan improbable a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, ¿convendría ya invertir masivamente en eliminar dióxido de carbono de la atmósfera, como ha propuesto Elon Musk con su famoso concurso de los 100 millones de dólares? Ahora que parece que el tema de la mitigación climática, bueno, está encarrilado, ¿no? Por lo menos ya estamos convencidos de ello. Otra cosa es que esté solucionado, por supuesto que no. Yo sé que no es una idea popular y créanme, yo trabajo en intentar que cada vez emitamos menos CO2 a la atmósfera. Pero lo cierto es que una vez alcanzado el objetivo de neutralidad climática en 2050, la temperatura global seguirá subiendo. Así que quizá necesitamos empezar a pensar ya en ello seriamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Es impresionante, pero efectivamente, y me gustaría que luego en la discusión volviéramos a hablar sobre la cuestión del seguro. Para todos los que nos escuchan, saber que no este punto en particular, pero que en la estrategia de adaptación al cambio climático tenemos muchos contactos con las compañías de seguros, entre otras cosas, porque tienen muchos datos y nos pueden ayudar a todos, públicos y privados, y también porque hay lo que se llama el insurance gap, y muchas cosas que no están aseguradas. Y a quién suele ir, como os ha recordado también Bruno, ¿a quién suelen ir esos desastres? Más a la gente pobre y también al erario público. Eso es una cuestión de la administración pública. Gracias, Carlos. Pasamos a nuestra siguiente speaker, que se llama Elena Ojea y es investigadora Opportunius del Centro de Investigación Mariña de la Universidad de Vigo. Está especializada justamente en la adaptación a los impactos del cambio climático en el mar. Y estoy encantada de deciros que lidera un proyecto del Consejo Europeo de Investigación, del ERC, del que debemos todos como ciudadanos de la Unión Europea, y yo habiendo trabajado, como os he dicho, tanto tiempo en la Dirección General de Investigación, de lo que estemos estar orgullosos del ERC, y todavía más de los científicos que están obteniendo sus proyectos, porque no es fácil. Así que, Elena, chapeau. Elena dirige el Future Oceans Lab y es licenciada en Ciencias Ambientales y tiene un doctorado en Economía. Y desde 2018, Elena también forma parte del grupo de autores principales del próximo informe del panel intergubernamental de Naciones Unidas para el cambio climático. Creo que no hace falta más presentación. Elena, tienes la palabra. Muchas gracias, Clara. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación y a todos. Voy a compartir una presentación con alguna información de fondo. Me decís si se ve. Sí, ¿verdad? Sí, se ve correcto. Sí, se ve. Sí. Vale. Bueno, yo vengo un poco aquí con un poco la perspectiva de los océanos y qué papel o qué rol están jugando en todo este tema del cambio climático global y como parte de los ecosistemas afectados, pero también como parte de la solución. Y bueno, primero quería empezar recalcando la importancia de los océanos para muchos aspectos, pero uno de los más evidentes es la importancia que tienen para la alimentación mundial
bueno, aportan directamente el 17% de la proteína animal a nuestras dietas. Además es clave esta proteína de los productos del mar, es clave para la alimentación de poblaciones más vulnerables, dependientes de la pesca, en lugares más afectados por el cambio climático, por ejemplo, poblaciones de niños, lactantes, etc. Los alimentos del mar aportan nutrientes fundamentales, teniendo un rol muy importante. Y como hemos visto en un estudio reciente, hay un reto que es alimentar a la población global, que se espera que aumente 2.000 millones de personas en el año 2050, que es cuando estamos hablando de neutralidad climática. Hay que tener en cuenta que vamos a ser muchos cientos de millones de personas más. En un ejercicio que hemos hecho, hemos visto que, bueno, dependiendo de diferentes escenarios de demanda y de tecnología, podríamos producir incluso hasta un 70% más de manera sostenible la alimentación del mar, teniendo en cuenta maricultura y acuicultura marina. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos que incluir el impacto del cambio climático, que reduciría bastante este potencial. Bueno, recalcar que este es un tema que afecta, que es multidimensional, pero si tengo que destacar varios objetivos de desarrollo sostenible, pues los océanos estarían contribuyendo a la seguridad alimentaria, a las dietas sanas y nutrición y, por supuesto, al desarrollo socioeconómico. Entonces, ¿qué es un poco, dado este escenario y esta importancia mundial del mar en la alimentación y, por supuesto, también sabemos que en otros servicios del ecosistema, en lo que estamos trabajando, y uno de los temas principales de impactos del cambio climático en el mar es el aumento global de la temperatura marina y el impacto que está teniendo esto en la distribución de especies. Habréis oído, se conoce bastante este problema, en el que debido a este calentamiento las especies marinas buscan su nicho más adecuado, moviéndose, siguiendo un poco el gradiente de temperatura del agua, es decir, como se está calentando en los océanos, pues estamos viendo una redistribución de especies marinas, también las comerciales, hacia zonas más profundas, buscando esas aguas más frías, y hacia zonas más cercanas a altas latitudes o a los polos, de manera general, ¿no? Simplificando un poco. Y esto lo estamos viendo en más del 70% de las especies. Y un poco esto como impacto del cambio climático. Y, viéndolas, esto es lo que vemos que está pasando. Cuando vemos los modelos futuros, en este impacto concreto, podemos ver cómo la cantidad de especies marinas que tenemos en los océanos va a cambiar de composición y de distribución, de tal manera que estos ecosistemas tropicales, donde ahora tenemos la mayor biodiversidad del planeta, también en los mares, en el 2100, bajo los escenarios de altas emisiones, como podemos ver aquí, tenemos los números más bajos de especies por este efecto, digamos, de impacto de cambio climático, donde hay un desplazamiento hacia los polos. Y esto tiene grandes impactos en la pesca y grandes impactos distributivos y un poco relacionados con lo que comentabais antes sobre la justicia climática. Es decir, nosotros hemos hecho un análisis en el que vemos los cambios de productividad pesquera, aquí estamos solo viendo la pesca, y analizamos los cambios de productividad pesquera en las áreas económicas exclusivas donde se realiza la pesca de los diferentes países. Y esto también os estoy enseñando el escenario más extremo, poniéndonos en el 2100, poniéndonos en el escenario alto de emisiones. Pero vemos que en estos escenarios extremos, un poco que responderían a la inacción, vemos cómo es en las zonas precisamente tropicales y más pobres, donde vemos los impactos más grandes, donde la productividad pesquera está proyectada incluso a caídas de hasta el 85%, como veis en el oeste de África o en el sudeste asiático. Entonces, destacar aquí los problemas distributivos de causa e impacto, un poco un ejemplo a lo que se ha hablado antes en la pesca, y lanzar estas preguntas. Entonces, bueno, esto es todo lo que quería presentar. Yo también
lo que hacemos es intentar buscar soluciones a estos problemas y ver de qué manera las comunidades más vulnerables se pueden adaptar. Entonces también podemos hablar de esto en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Sí, me gustaría mucho que luego en el debate habláramos de qué podemos ir haciendo, qué se va haciendo, cuáles son las posibles soluciones o ayudas a este terrible asunto que efectivamente nos afecta a todos, pero en particular a los más pobres. Ahora me gustaría pasar a presentaros a Esther Asín, que es directora de la Oficina de Política Europea del World Wildlife Fund en Bruselas. Ha trabajado para muchas organizaciones de la sociedad civil, liderando su compromiso con la Unión Europea durante casi 20 años. Ha hecho funciones de liderazgo, de lobby y comenzó su carrera, tengo entendido, precisamente en Bruselas, en la Organización Europea de Consumidores. Esther es licenciada en Derecho Español, tiene un DEA, un Diplôme d'Études Approfondies en Derecho de la Unión, y un máster de Estudios Políticos y Administrativos en el famoso Colegio de Europa de Brujas. Esther, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias, Clara, y gracias a CEBEN. Es un debate muy interesante, muy a tiempo y sobre todo muy multidisciplinar. Está muy bien. Me gustaría empezar simplemente mostrando de manera muy rápida estas barras de colores que yo creo que a lo mejor habéis visto. Estas las creó un científico, Ed Hodgkins, de la Universidad de Reading en el año 2016 y muestra la manera gráfica en el cómo las temperaturas han ido aumentando. Tenemos la parte izquierda azul desde el año 1850 hasta ahora, que es hacia 2018-2019. En la parte derecha vemos como cada vez se va poniendo más rojo y rojo cada vez más oscuro y más intenso. Y bueno, no se han batido tantos récords de temperaturas desde los últimos 20 años. Los 20 años más calurosos han sucedido en los últimos 22 años, los 5 años más calurosos han sido los últimos 5 y 2020 fue oficialmente decretado el año más caluroso que hemos tenido ahora desde que se miden las temperaturas. Y estamos un poco en un territorio, y Carlos ha aludido a eso, un territorio desconocido, porque en realidad en la atmósfera no ha habido tanto CO2 desde hace 800.000 años. O sea, y Bruno nos ha explicado muy bien el impacto que tiene en los países vulnerables, pero también estamos sintiendo el impacto en Europa, porque hemos visto, bueno, pues olas de calor muy intensas, incendios forestales, sequías, luego también fenómenos de inundaciones. Y todo esto está afectando, por supuesto, también a nuestra salud. Es decir, vemos los números de gente que cada año también pues muere por causa del efecto de la contaminación o, por ejemplo, de estas olas de calor. Como sabéis, nuestros gobiernos en el año 2015 se comprometieron en el Acuerdo de París a mantener esta temperatura global más abajo de 2 grados, idealmente 1,5 grados, ¿no? Ese fue el acuerdo. Pero en realidad, de momento ya estamos llegando al grado de aumentación de temperatura y si seguimos en la misma tendencia, pues vamos a superar hasta los 3 grados. Y Carlos ha mencionado estos fenómenos que una vez que se desencadenan no sabemos las consecuencias que pueden tener. Para dar un ejemplo muy concreto, siguiendo con lo que Elena ha dicho, ¿qué diferencia puede tener 1 grado, 1,5 grados, 2 grados? Pues de manera muy práctica, que es un tema que trabajamos mucho nosotros en WWF, los corales, los arrecifes de corales. Si llegamos a 1,5 grados, vamos a perder entre el 70 y el 90% de los arrecifes de corales del mundo. Pero si alcanzamos 2, los vamos a perder todos. Entonces, bueno, ¿eso qué significa? No solo es perder una especie que es preciosa y muy bonita, como Elena lo ha explicado, es el impacto que van a tener las comunidades que dependen de los arrecifes de corales para la alimentación o para la protección de las costas o para generar recursos. O sea, que tiene un impacto real en la agenda. Y como he dicho, no es un tema medioambiental, es también un tema de salud. Ya sé que esto siempre suena muy alarmista y muy preocupante, pero nosotros en WWF también tenemos un mensaje optimista, que es que todavía estamos a tiempo de cambiar las cosas, pero realmente hay que actuar ahora. Los últimos años se retrasó muchísimo esta acción climática y medioambiental en general. Como Carlos ha dicho, yo creo que ahora hay un consenso de sí tenemos que alcanzar la neutralidad climática
en el 2050, nosotros creemos que incluso antes hay que acelerarla en el 2040. Y se ha mencionado, bueno, pues que hay más que nunca una presión y una movilización que viene de los ciudadanos, de los jóvenes, de los niños y de las niñas que quieren esos cambios porque su generación sufrirá las consecuencias, ¿no? Y tendrá que adaptarse a la falta de acción que nuestra generación ha tenido. Entonces, la transición a esta sociedad que es neutra en CO2, que es justa también, porque tiene un componente muy importante de cómo no dejamos a más gente detrás y que también es positiva con el medio ambiente y la naturaleza, se hace sobre todo, nosotros lo creemos mucho, desarrollando los marcos legales y políticos adecuados y sobre todo a nivel de la Unión Europea. Clara ha mencionado algunos de ellos en los que hemos trabajado y yo creo que eso nos daría, Clara, para otro debate, ¿no? De tener nuestra perspectiva crítica, pero bueno, se han dado algunos pasos. Se han dado pasos y reconocemos que, como has dicho, se está haciendo muy rápido porque hay todo un paquete de medidas legislativas que la Comisión va a presentar y a pesar de las presiones que ha habido, sobre todo después del COVID, se ha mantenido esa ambición. Entonces, bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros desde la Oficina de Políticas Europeas de WWF, ¿no? Intentamos contribuir de manera modesta y con nuestra red europea y global a influenciar estas políticas europeas. ¿En qué áreas nos parecen que es muy pertinente legislar, ¿no? Pues, y la Unión Europea lo está haciendo, pero hay que mejorar esta legislación. Bueno, pues primero es el tema de la eficiencia energética. Es decir, tenemos que empezar a consumir ya bastante menos energía, ¿no? Eso pasa, pues, por ejemplo, por la renovación de edificios o promover más la economía circular. Un aspecto clave para nosotros es eliminar la dependencia de los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas. Y con el gas hay mucho debate. Para nosotros no es una energía verde y no es una energía de transición. Da para el debate. Y la social, que no haya más financiación pública para infraestructuras como, por ejemplo, los gasoductos. Luego, por supuesto, el despliegue de las energías renovables, que eso también va a venir, de la solar y del viento, pero de una manera inteligente, ¿no? No nos pongamos ahora como locos a poner granjas térmicas o eólicas. Hagamos una planificación que sea inteligente desde un nivel local, pues lo que la naturaleza lo que la naturaleza nos da. Eso me hace el siguiente punto que para nosotros es muy importante. Se habla mucho de las tecnologías también, ¿no? Que nos van a ayudar a eliminar también ese CO2 que está en la atmósfera, pero las soluciones que están fundadas sobre la naturaleza, esas están allí. La protección y la restauración de los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, como ha dicho Emma, es clave para reducir esas emisiones. Se habla mucho del árbol, que es uno de los mejores elementos para combatir el cambio climático, también de cómo eliminamos la deforestación. Y ahí la Unión Europea pues, también va a preparar una serie de legislaciones. Y dos puntos para terminar. Cómo utilizamos la tierra, sobre todo la agricultura, ¿no? La producción de alimentos es responsable de un 25% de las emisiones a nivel global y eso yo creo que va a crecer. Y bueno, pues la política agrícola común que tenemos hoy en día a nivel europeo es un verdadero desafío y hay que moverla, aunque no es nada fácil. Y por supuesto, ¿cómo financiamos todo esto, no? Se preguntarán algunos. Bueno, pues hay elementos de financiación pública que se han mencionado, los planes nacionales de recuperación y de resiliencia, el presupuesto europeo que ha establecido una serie de objetivos de gastos, pero está también la financiación privada. Es decir, cómo hacemos que estas inversiones realmente sean sostenibles, sean verdes, no greenwashing, realmente promuevan esta transición, ¿no? Y ahí está todo el tema de la taxonomía en el que la Comisión Europea también ha liderado muchísimo el desarrollo de esta agenda de unas finanzas sostenibles. Así que bueno, pues acabo con esto y por supuesto yo creo que va a dar para muchas preguntas y mucho debate y me imagino que para otros eventos. Gracias. Muchas gracias, Elena. Perdón. Sí, también tengo otros 450.000 preguntas y me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto de los corales, porque efectivamente entre todos los que conocéis muy bien el cambio climático y sois científicos y sabéis muy bien que 1,5 grados es una catástrofe, pero es muy difícil explicar al ciudadano común, porque cuando el aire está sucio lo ven, lo sienten, sabemos que nos morimos. Pero no ven, bueno, 1,5 grados tampoco es para tanto, ¿no? Entonces está muy bien el que busquemos en algo de lo que me gustaría luego hablar también, cómo convencemos a aquellos que no tienen por qué tener el background científico que tenéis muchos de vosotros, para hacerles ver que esto es una realidad.
En la legislación podemos también discutir mucho y encantada de hacerlo luego. Y sobre todo podemos hacer otra vez cuando el paquete salga, si Seven nos quiere todavía. Muchas gracias. Ahora pasamos a hablar con Guillermo Domínguez. Guillermo es ingeniero aeroespacial por la Universidad de Delft y es especialista en vuelo espacial. Me perdona la ignorancia y me dirás si esto es lo que estudia un astronauta, ya me dirás. Es actualmente investigador en sistemas de lanzadores reutilizables en DLR, en la agencia alemana, y también estoy muy contenta como antigua funcionaria de la RTD, tiene un proyecto de Marie Curie, un Innovative Training Network, y está haciendo el doctorado en la Universidad de Bremen. Ha sido miembro de Volt España, y los que no os acordéis lo que es Volt seguro que nos lo va a decir luego, y justamente asesorando sobre el cambio climático y transición energética. Y Guillermo ha sido reporter de uno de los grupos de trabajo de la Plataforma Europea de Finanzas Sostenibles, a la que hacía alusión Esther, y también ha sido miembro de expertos técnicos en la Comisión sobre muchas cosas en finanzas sostenibles, así que también a ese título de Areje Clima te doy muchas gracias y te doy la palabra, Guillermo. Hola, buenas. Bueno, yo os voy a hablar un poco desde... es un poco diferente lo que os voy a contar. Yo al final, bueno, soy un ingeniero aeroespacial. Estoy... ahora mismo no soy un experto en cambio climático ni nada. La verdad que estoy bastante impresionado con todos vuestros perfiles. Y quería contar un poco pues, mi experiencia participando en un partido político que coordinando un grupo de trabajo sobre transición energética y cambio climático. Y bueno, pues hablar un poco de cuál era el programa y qué proponían y todo eso. Y bueno, pues al final, no sé, desde la perspectiva de un ciudadano corriente, ¿no? Pues al final siempre pues, te planteas qué se puede hacer, está todo el problema de... Claro, el cambio climático es inmenso, es un problema inmenso, hay una urgencia, tenemos una urgencia bastante grande por hacer algo. A veces da la imagen de que no se está haciendo lo suficiente desde las instituciones públicas y se tiene que hacer algo para parar todo esto. Y bueno, entonces, no sé, desde mi punto de vista no profesional, no soy un experto ni nada, pues me planteaba siempre de, pues nada, ¿qué hago? Pues no sé, dono a un partido, dono a Greenpeace o me hago activista y participo en algunas actividades de estas, ¿no? Por ejemplo, Extinction Rebellion, ¿no? Pero bueno, no, yo lo recomiendo bastante a los que estéis aquí atendiendo. O no sé, o qué hago. Y bueno, pues por bastante casualidad conocí a este partido político cuando estaba haciendo prácticas en Holanda y nada, y como tenía una visión así europea y más internacional y trabajar por retos globales para todo eso. Entonces lo vi bastante, lo vi un sitio perfecto para poder, bueno, presionar un poco sobre todo el cambio climático y conseguir que se haga algo. Y bueno, pues poco a poco conocí a algunos ahí dentro y ya pues acabé coordinando este grupo de trabajo donde se formó, bueno, pues un equipo bastante internacional, había gente de todos lados de Volt, muy multidisciplinar. Al final pues tenías gente que igual se presentaba en diferentes ayuntamientos o que quería presentarse en el Parlamento Nacional o de todo, o incluso miembros normales que simplemente pues como yo pues les preocupaba todo este tema y querían que se hiciera algo porque nos estamos quedando sin tiempo, ¿no? Y bueno, pues fue algo bastante interesante, se hicieron un montón de debates, un montón de discusiones, consultas internas, la verdad que aprendimos todos un montón, yo también, porque la verdad que no tenía mucha idea sobre todo esto y sobre todo los detalles y bueno, pues al final con su proceso de políticas internas, que como todos los partidos, se acabó aprobando este plan por el cambio climático. Y pues básicamente lo que acabamos proponiendo era una especie de, bueno, que Europa subiera un poco su nivel de ambición, que se volviera climáticamente neutra para 2040 y medidas muy concretas en ciertos sectores, por ejemplo, para fiscalidad de emisiones, por la reforma de la política agraria común, puntos muy concretos, algo se ha mencionado antes.
Y bueno, uno de lo que me gustaría poner más detalles en todo lo que es poner un precio a las emisiones, ¿no? El sistema de comercio de emisiones. Y al final lo que se acabó proponiendo es como una reforma de hacerlo un poco híbrido, poner un precio mínimo. Ahora se está hablando mucho de todo esto porque se veía en España, ¿no? Que estaba subiendo el precio de la luz y se ve como está subiendo un montón ese precio de las emisiones. Pero es que en el fondo, si ves lo que es, porque al final esto se trata de poner un coste a lo que es emitir y bueno, a la gente que está perjudicada por todo el riesgo inmenso que hay. Se ha mencionado antes lo que pasa con, bueno, lo de las posibles futuras pandemias, la publicidad de seguros, todo eso. Al final es una forma de cuantificar monetariamente cuál es el daño de todo esto, pero como sabéis existe una incertidumbre inmensa, también por el presupuesto que pueda haber de carbono y todo eso. Y bueno, pues se propuso eso, que se copiaran todos los sectores, bueno, también todo lo que causa cambio climático al final. Y luego cosas muy interesantes así que se miró mucho, pues por ejemplo que se devolvieran los ingresos como parte a todos los ciudadanos, es algo que hubo bastante acuerdo dentro, y ese tipo de detalles. Y luego, y bueno, no, en general, pues por experiencia, pues se buscaba mucho que hablar con expertos como, bueno, aquí como vosotros, o que hubiera bastante participación, y de verdad que os animaría bastante a todos a intentar, bueno, eso, acercaros más a representantes, a partidos políticos, a todo eso, porque al final es un medio de difusión también y se puede hacer bastante desde ahí. Se está en contacto con gente que igual puede tener algo de influencia en algunos sitios. Y en general, pues nada, a exponer estos problemas, a proponerlos en cualquier sitio, en Volt, en cualquier partido político, pero eso. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo sabía lo que era Volt antes pero tengo una pregunta, la puedes contestar rápido y luego venimos luego. Hay gente que está elegida, que sale elegida de puestos electos de listas de Volt, que creo que hubo un movimiento para que hubiera listas en el Parlamento Europeo, pero luego no hubo, ¿no? Bueno, sí que hay un representante por Alemania en el Parlamento Europeo, y luego pues tienen ahora mismo, creo que tienen en Holanda y en Alemania, en diferentes sitios, en Holanda en el Parlamento Nacional. Y hay un poco de todo. La verdad que ya no estoy tan metido, pero sí que hay representantes. Sí, sí que hay. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante. Sobre todo me gustaría luego que volviéramos a cómo implicar a la sociedad, cómo discutir con gente que no es experta, cómo ayudar a los expertos a que discutan mejor con los no expertos y los que toman las decisiones políticas. Muchas gracias. Y ahora pasamos a nuestra siguiente panelista, Elena Viñes Fiestas. Elena es consejera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En 2020 fue nombrada asesora senior del grupo BNP Paribas sobre las finanzas sostenibles, y antes había tenido otros muchos cargos, entre ellos relacionados con la sostenibilidad. Es también, quiero entender, analista en core rating y otras muchísimas cosas. Elena es licenciada en Economía por la Universidad de Barcelona y es tiene un máster en la London School of Economics and Political Science. Elena, muchísimas gracias por estar aquí. Tienes la palabra. Clara, la verdad es que cuando has mencionado biografía tendría que haber enviado 3 líneas simplemente, decir que lo más importante para este debate supongo que es el hecho que soy reporter de la Plataforma Europea sobre Finanzas Sostenibles y que llevo involucrada desde el principio, ¿no? También estuve en el TEC y y llevo trabajando en finanzas sostenibles desde el 2002, y yo me acuerdo en aquella época cuando... Perdóname, Elena, que te interrumpa, es mi falta, porque he estado haciéndome un texto y todas estas cosas se las he atribuido, las últimas,
a Guillermo, que diría, pero ¿de dónde ha sacado esa mujer mi biografía? Por supuesto. Pero era la suya, sí, perdóname que he hecho un wrong cut and paste, o sea que te reitero las gracias efectivamente por haber participado y por participado tanto más que nada, perdón. de la taxonomía. No, claro, no importa, más que nada que yo miraba a Guillermo y digo, es que no me suena nada de la plataforma, no lo he visto en mi vida. Y digo, sí, cuando lo he visto me había quedado con dudas también ahí. Sí, yo lo he visto tan joven y digo, madre de mi vida, pero perdóname, todo esto es Elena. No, para nada, en absoluto, pero volviendo a mis inicios, yo me acuerdo perfectamente cuando la gente me preguntaba, bueno, ¿qué haces? Y yo decía, bueno, trabajo en finanzas sostenibles. Y las reacciones, y me decían, bueno, ¿y qué es eso de finanzas sostenibles? Y yo decía, mira, finanzas sostenibles es, por un lado, la creación de productos financieros, instrumentos financieros, que más allá de buscar dividendos o rentabilidad financiera, también buscan una rentabilidad o dividendos sociales y medioambientales, ¿no? Y por otro lado, las finanzas sostenibles es, digamos, un movimiento que tanto de la sociedad civil como por parte de la industria, aunque sea una parte minoritaria, que desea transformar el sector financiero y busca el que se realinee con los intereses sociales y medioambientales, ¿no? En otras palabras, que lo que busca es lo que en primero de economía ya nos decían, que es quién va a pagar las externalidades, ¿no? Las externalidades sociales y medioambientales y cómo podemos internalizarlas. Y ante mi respuesta, pues recibía tres tipos de reacciones. La primera es que como mínimo era bastante ilusa, que el sector financiero jamás iba a cambiar. La segunda es que el rol de los accionistas, de las empresas, maximizar beneficios para los accionistas y del sector financiero es maximizar dividendos para sus clientes. Y bueno, luego tenía la reacción de mi padre que me dijo que de las utopías, que las utopías no daban para comer y que jamás conseguiría, ¿sabes?, ganarme el pan trabajando en eso. Y bueno, quería recalcar que justamente hace 2 días el Financial Times tenía todo un artículo que mencionaba cómo el conocimiento en esta área se había vuelto el activo más preciado de la City, ¿no? Y ahí lo dejo. Pero de forma un poco más seria, me gustaría hablar, y es el corazón o el grueso de lo que voy a hablar hoy, es sobre el plan de acciones sobre sus finanzas sostenibles de la Comisión Europea, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? Quiero mostrar por qué es realmente uno de los ejes, si no el eje central del Pacto Verde, ¿no? Ese eje vertebrador. Pero antes de tocar sobre el paquete de finanzas sostenibles, pues hacer una pequeña mini historia, es decir, que las finanzas sostenibles, más allá del interés que podían tener algunos grupos de la sociedad, un poco como el equivalente en las finanzas del comercio justo, más allá ha habido 3 momentos claves, ¿no? El primero es en el 2001, seguido con la crisis financiera del 2007, que se replantea realmente cuáles son las responsabilidades del sector financiero y en concreto sobre todo de los inversores, ¿no? Esas obligaciones fiduciarias que tienen para con sus clientes y para con la sociedad, con lo cual vamos a empezar a ver toda una serie de medidas que buscan a reforzar ese rol de stewardship, que se denomina en inglés, o de supervisión, ¿no?, por parte de los inversores. El segundo momento clave es el Acuerdo de París, ¿no? Y a partir del Acuerdo de París vamos a ver toda una serie de medidas, de políticas, en algunas con forma de reglamentación, como es el caso de Francia, que ya van encaminadas efectivamente por primera vez dirigidas al sector financiero. Y luego en el marzo de 2018, pues la Comisión Europea publica esa hoja de ruta, ¿no? Y porque quizás uno de los mensajes principales hoy sería decir que esa hoja de ruta, ese paquete de finanzas, es para el sector financiero lo que el Acuerdo de París es para el sector de energía. Es decir, si el Acuerdo de París marca el principio del fin de un modelo económico basado en energías fósiles, el
paquete de finanzas sostenibles de la Unión Europea marca el principio del fin del sector financiero tal y como lo conocemos, ¿no? Entonces, los dos, probablemente los dos, digamos, características más importantes de por qué ese paquete, digamos, es tan revolucionario es, la primera es porque por primera vez responde a una estrategia global que engloba toda la cadena de valor financiera, es decir, desde las familias, el individuo, hasta los accionistas, pasando por intermediarios, por agencias crediticias, por bancos, por asesores, etc. Y a cada uno de esos actores financieros se les va a exigir poco a poco de ir integrando justamente esas externalidades de las que mencionaba. Y el segundo es porque por primera vez digamos, una reglamentación que tiene relacionada con la sostenibilidad viene, o sea, está en el corazón del reglamento financiero y viene o surge desde el Capital Markets Union, ¿no? Que viene de FISMA, que es el equivalente al Tesoro o el Ministerio de Economía. Y eso no se puede, ¿cómo decir?, o sea, hay que apreciar el valor que eso tiene, ¿no? Y además no solo simplemente está dirigida por FISMA, ¿no? Sino que además está coordinada con los diferentes departamentos dentro de la Comisión Europea y el ecosistema de la Unión Europea, de instituciones, muy importante, el Banco Central Europeo, el Banco de Inversión Europeo, etcétera, ¿no? Entonces, ya centrándome en el cambio climático, lo que en realidad el paquete lo que exige es muy simple. Por un lado, la descarbonización total de las carteras, tanto de valores como de préstamos, y una descarbonización gradual hasta llegar al 2050, a la neutralidad de carbono. Todos sabemos que la neutralidad de carbono significa simple y llanamente la descarbonización, es decir, el llegar al cero, absolutamente para todas las actividades económicas. Es decir, que hay un replanteamiento de todo lo que es el offsetting, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos dejar para el debate. ¿Pero qué significa una descarbonización de cartera? Significa cambiar las políticas y los criterios de los préstamos y de las inversiones. Es decir, que tiene un impacto directo en el coste de capital y en el acceso al capital. Algo que no se puede menospreciar. Y por otro lado, lo que se le pide es que mientras descarbonizas tu cartera, tienes que aumentar todas tus inversiones y financiación en todas aquellas tecnologías, productos, servicios que van a ayudar no solo a las otras empresas, sino al conjunto de la sociedad a hacer la transición. Y aquí es donde entra la taxonomía que llevo más de 3 años y medio, digamos, bebiendo cada día de ella. Porque la taxonomía, en realidad, lo que viene a ayudarme es justamente me va a decir cómo deben ser, ¿sabes?, en cierta forma, cuáles son esos criterios para considerar que una actividad económica se le pueda llamar realmente sostenible y en el caso del cambio climático, ¿no?, dónde debería estar situado para que contribuyera, es decir, estuviera en el buen camino. Y por el otro lado también me va a identificar todas esas tecnologías que van a ayudar, ¿no?, y servicios y productos a hacer esa transformación. Lo curioso es que la taxonomía no te obliga a invertir en A o en B, realmente no establece, no pone, digamos, no establece mínimos para productos financieros, instrumentos y demás. Entonces, ¿por qué ha tenido tanto revuelo, ¿no? Porque la taxonomía se considera realmente probablemente la medida más revolucionaria que hayamos visto en los últimos 20 años, al menos en el mundo de las finanzas. Pues precisamente por todas esas otras medidas que se están creando alrededor de la taxonomía. Medidas como, por ejemplo, el hecho de que tengas que pedir a todos tus clientes, a partir de ahora, tienes que pedirles si tienen una preferencia por productos medioambientales, sociales o de gobernanza. Y si tu cliente, cualquiera que sea, te dice que sí, que tiene una preferencia medioambiental, tienes por primera vez la taxonomía, que no solo es ese diccionario que te va a decir qué actividades son sostenibles, sino que a la vez es un instrumento de medición, porque la taxonomía lo que obliga es a las empresas y a los inversores a reportar ese porcentaje de cifra de negocio o de capital de inversión que se deriva de las actividades que están alineadas con la taxonomía. Y en el caso de los productos,
financieros, qué porcentaje de ese producto responde a la taxonomía. Con lo cual, por primera vez, puedes comparar manzanas con manzanas y tienes dos productos, uno es 10% alineado y el otro un 60%. También otra de las medidas fundamentales, yo creo que para este debate, es la existencia de que dos estándares o labels o certificados de productos financieros y también de instrumentos, como se van a crear como el Ecolabel o el EU Green Bond Standard, ¿no? ¿Y eso qué permite? Pues el Ecolabel, por ejemplo, permite que yo, que no soy científica y soy una ignorante absoluta en temas químicos, y voy al supermercado y compro el producto que tiene el certificado. ¿Por qué? Porque sé que es el que va a hacer menos daño al medio ambiente. Pues eso lo vamos a ver ahora en productos financieros. Entonces, abre la puerta por primera vez al ciudadano medio a poder decidir dónde pone su dinero, en qué tipo de esquema o fondos de ahorro, o en los países que así sea, en temas de financiación. Entonces, yo me gustaría subrayar o terminar, porque por hablar podría hablar durante horas sobre la taxonomía, diciendo que es un paso absolutamente gigante. No solo por todas esas otras medidas que se están construyendo, que afecta tanto al sector público como privado, y como hemos visto, el debate durante los fondos de recuperación era hasta qué punto, ¿no?, qué tipo de condicionamiento. Y la taxonomía realmente era ese eje, ¿no?, o referencia que, bueno, no está terminada. Se optó por el Do No Significant Harm como referencia, pero está claro que en un futuro va a ser la referencia tanto para ambos, como he dicho, privado como público. De hecho, la Comisión Europea ya se ha comprometido entre 25 y 28%, si recuerdo bien, de su presupuesto a implementarlo según los parámetros de la taxonomía, y el Banco Europeo de Inversión 3/4 de lo mismo. Y terminar que decir que realmente lo más revolucionario de la taxonomía reside en el hecho de que el precio del carbono, a pesar de que es muy necesario y necesitamos ambos, y lo quiero subrayar, por el momento, ¿sabes?, cubre un porcentaje mínimo de las actividades globales del mundo. Y tiene, o sea, cuando vemos realmente el precio que necesitaríamos para cambiar esas tomas de decisiones financieras, estamos muy lejos de ellos. Y la taxonomía proporciona una alternativa mucho más global, justamente en que se traducen métricas financieras o económicas. Y es ahí donde reside, ¿no? Reside el valor justamente en eso. Y terminar diciendo que sin el sector financiero, si el sector financiero no se transforma, aquí no hay transición. Y por eso la Comisión Europea le da tanta relevancia al paquete de finanzas sostenibles. Y bueno, voy a dejar aquí por el momento. Muchas gracias, Elena. Efectivamente tenemos muchos puntos muy interesantes de discusión. Efectivamente estoy de acuerdo contigo con el revuelo. No hay discusión o evento en el que participe el que no pregunten algo sobre la taxonomía, que es absolutamente revolucionario y a la vez altamente, pues, no solo política, pero compleja técnicamente, como tú sabes mucho mejor que yo. Seguro que discutimos sobre esto ahora. Nuestro último, last but not least, speaker de esta tarde es José Díez. A ver si no me he equivocado en su currículum. Es director de Asuntos Públicos y Comunicación de la Federación Europea de Carreteras, European Union Road Federation, y a lo largo de su carrera ha adquirido experiencia especialmente en innovación, sostenibilidad, resiliencia de las infraestructuras de transporte. También estoy muy contenta de saber que ha participado en varios proyectos del programa Marco, de Horizonte 2020, financiado por la Unión Europea, como todos sabéis. José también tiene experiencia en el Parlamento Europeo y en las cámaras de comercio de Luxemburgo. Es abogado en Derecho Comunitario, en la Complutense y Utrecht y Leicester. Y con esta introducción, José, la palabra es tuya. Todo perfecto, Clara. Muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a CEFE por la invitación. Yo, desde luego, cuando me lo comentasteis, no lo dudé. A pesar de mi perfil, licenciado en Derecho, tengo la fortuna de trabajar muy a menudo con científicos a través de diferentes proyectos en Horizonte 2020, y cada día aprendo algo nuevo. Ahora, para
explicaros un poco sobre el link del cambio climático con la infraestructura y con el transporte, permitidme compartir una imagen. No sé si la estáis viendo ahora mismo. No, todavía no. Double click to enter full screen mode. Yo no lo veo. Un segundo. Espera, a lo mejor. Ahora. ¿La podéis ver? Sí, ahora sí. Gracias. Supongo que sabéis qué es. Sí, como madrileña que soy, sí. Se trata de Filomena. Yo también como madrileño tenemos la fortuna de haber visto este fenómeno que ocurre pues una vez cada muchísimos años y que ha sido capaz de bloquear a una ciudad entera, a millones y millones de personas durante varios días, bloquear toda la infraestructura del transporte, impedir que los servicios de emergencia pudieran llegar a determinados puntos, retrasar el suministro de bienes. Es decir, hay un claro vínculo entre lo que es el cambio climático y el transporte, y más específicamente entre las infraestructuras de transporte. En ese sentido, quería al inicio hablar de tres elementos antes de comenzar el debate. El primer elemento es el que une al impacto del transporte sobre el medio ambiente y sobre el cambio climático. Sí, es cierto, el transporte es parte del problema, una parte importante. Contribuimos prácticamente pues, a un 25% del total de emisiones de gases invernaderos. Sin embargo, transporte, todas las redes transeuropeas son fundamentales para el desarrollo económico y la cohesión social. No solo hemos visto en el momento en el que ocurrió esta gran tormenta de nieve, Filomena, que dejó paralizada en Madrid, sino también el año pasado, en los momentos más críticos del COVID, cuando estaba todo paralizado, los únicos dos medios de transporte que pudieron continuar activos fueron el ferrocarril y la carretera. Un segundo punto es relativo a lo que es la adaptación de la infraestructura del transporte al cambio climático, a las consecuencias del cambio climático. Sin duda, están siendo y van a ser uno de los grandes perjudicados por todos los efectos colaterales del cambio climático, las inundaciones, corrimientos de tierra, los cambios bruscos de temperatura que van a cortar la vida de la infraestructura. Esto supone pues, un impacto humano y un impacto también en la economía debido al incremento de las inversiones. También la existencia de fenómenos extremos como el que hemos visto o la semana pasada aquí en Bruselas, que parecía Venecia por todas las inundaciones que teníamos, y ahora mismo pues parece que estamos en el sur de España en pleno verano. Todo esto tiene un gran impacto en lo que es la infraestructura. El tercer elemento que quería señalar es cuál es el papel de la ciencia y de la investigación en todo esto. Pues es un papel clave, importantísimo. Ahora mismo el transporte está en un proceso de modernización, de transformación. Necesita pues, una innovación, desarrollar nuevas tecnologías, desarrollar nuevos materiales que puedan sustituir a recursos naturales, desarrollar nuevos procesos que ayuden a valorar de una manera correcta cuál es el impacto medioambiental, por ejemplo, en la construcción de una carretera a través, y se ha hecho a nivel europeo a través del Public Procurement. En ese sentido, nosotros desde la Federación Europea de la Carretera y nuestro sector está trabajando pues, muy de cerca con investigadores, con científicos, a través de diferentes unidades en las grandes empresas, a través también de centros de investigación, diferentes clústeres, a través de
de diferentes universidades, etc. Por último, en este bloque quería también hablar del importante papel que tienen los fondos europeos dedicados a la investigación. Bueno, Clara, lo conoces esto bastante bien. Esto supone pues, un respaldo importantísimo para el sector, esta ayuda en transformar la economía del transporte para alcanzar estos objetivos políticos y regulatorios que nos ayudarán pues, a reducir el consumo de energía, reducir el consumo de agua, reducir las emisiones de CO2. Y es algo que no empieza ahora mismo, sino ya en el pasado lo teníamos. Se han desarrollado proyectos en los últimos 10, 15 años, proyectos de investigación que han creado pues, nanomateriales que han optimizado la resiliencia de la infraestructura, han reducido también la utilización de recursos naturales. Ha habido proyectos también que se han ocupado de crear carreteras inteligentes en las cuales, al igual que el cuerpo humano, cuando tienes una herida, logra curarla automáticamente, estas carreteras pues, se autorreparan. Proyectos en los cuales lo que estaba mismo de moda, el concepto de economía circular, pues ya se creó en el pasado, utilizar residuos, elementos de la propia infraestructura. Son ejemplos que si os parece, durante el debate podemos comenzar y podemos digamos, comenzar esta discusión. Muchísimas gracias, José. Efectivamente, muchos puntos de discusión. Estoy segura de que espero, más que estoy segura, espero que las guidelines que hemos hecho en la comisión para justamente hacer climate proofing infrastructures para el futuro sea de utilidad justamente para estos tipos de inversiones. El mundo de los materiales, en el que trabajé durante un tiempo, también es fascinante. Estos materiales que se autoarreglan, autocuran, ya sea para biomateriales, recuerdo que había para curar enfermedades, pero también para las carreteras. Acabo de descubrirlo contigo. Es un mundo fascinante y uno de los mensajes que me gustaría, no solo tras tu intervención, pero también lo que decía Elena y otros muchos, o sea, tenemos una emergencia y un problema gravísimo de cambio climático, pero tenemos tiempo, muy poco, pero tiempo, y también no solamente es una desgracia y una pérdida, es también unas buenas nuevas oportunidades de negocio, de trabajos que también tenemos que poner a la luz. Nos hemos pasado bastante lo que habíamos previsto para intervenciones, pero eran tan interesantes que no he querido interrumpirlas, pero yo creo que ahora los participantes en el evento estarán diciendo, ya ahora me toca a mí. Entonces, me gustaría saber qué tenemos en nuestra sesión, en nuestra question and answers section. Si no, yo tengo muchas preguntas. Tenemos algunas preguntitas. Creo que la primera era de Víctor, pero me dice por aquí que ya se ha solucionado. Sí, creo que era la de los corales, ¿no? Sí. La segunda pregunta es de Elena y nos dice, hola, gracias por este evento tan interesante. Pues si te parece, Ana, darle la palabra a Elena. Sí, por supuesto. Tiempo? Elena, toma la palabra. Si quieres, si no, Ana estaba leyendo mi pregunta. Sí. Sí, perdón, que no me podía desmutear. Ya está. Vale. Elena. Primero, muchas gracias por el interesante debate y después quería saber vuestra opinión como expertos sobre cuál creéis que será el papel que tenga la energía nuclear en todo esto del cambio climático, la reducción de emisiones, porque hay posturas bastante distintas y polémicas. Así que si queréis comentar sobre eso. Gracias, Elena. Una cuestión que nos viene todo el rato, en particular muchas veces, desde muchos ángulos, pero en particular con la taxonomía. ¿Qué vamos a hacer con la energía nuclear en la taxonomía? ¿Quién del panel quiere decirnos qué piensan de la nuclear en el ámbito del contexto de descarbonización? ¿Quién quiere? ¿Yo? No sé. Elena. Muy bien. Sí.
Sí, yo me gustaría contestar desde dos puntos de vista. El primero es lo que definimos en el grupo de expertos y digamos cuál es la situación dentro del contexto o el marco de la taxonomía. Y el segundo es desde un punto de vista financiero y económico. Entonces, respecto a la taxonomía, en su día, en el TEC, lo que decimos es que claramente el nuclear contribuye a mitigar el cambio climático, de eso no cabe absolutamente no duda. Donde residían las dudas es sobre el impacto de la gestión de residuos radiactivos en el medio ambiente. Sobre ello también éramos conscientes que habían nuevas tecnologías que estaban empezándose a poner en práctica, que es un tema altamente técnico y científico, con lo cual el TEC decidió digamos, delegar de nuevo a la comisión la decisión y decir, necesita pues eso, un grupo de expertos científicos que determinen, ¿no?, hasta qué punto esas nuevas tecnologías pues realmente pueden asegurar que no hay ese impacto negativo en el medio ambiente. Y en eso estamos, o sea, la comisión todavía no ha definido cuál es la posición última. De hecho, lo que sí que ha decidido es que tanto el nuclear como el gas van a seguir un proceso aparte y a final de año va a surgir, bueno, tendremos como muy tarde a final de año una solución. Lo que yo sí quiero decir es que el nuclear o el debate nuclear desde mi punto de vista es un debate más político que no económico o financiero. Es decir, que en práctica el impacto que puede tener la inclusión o no del nuclear en productos financieros es prácticamente nulo. O sea, es decir, el nuclear sí que tiene sentido, a lo mejor, el mantener o hasta el final de vida económica de las centrales, y sí que podría llegar a tener en ciertas circunstancias cierto tipo de inversión o financiamiento que pudiera, pues, durante esa vida económica, pues, mitigar ciertos impactos, mejorar la seguridad o incluso alargar un poco. Pero lo que no tiene sentido económico ni financiero es invertir en nuevo nuclear. Y de hecho, hasta los más grandes abogadores del nuclear en la industria financiera, nadie financia a menos de que venga, lógicamente, con un paquete de incentivos extremados por parte de algún gobierno. Con lo cual, desde un punto de vista económico, las renovables le han ganado la vida y no tiene sentido el seguir invirtiendo. Y digo, con todos los matices hechos previamente. Gracias, Elena. No sé si alguien más del panel quiere hablar de este asunto o queréis que pasemos a otra pregunta. ¿Alguien más? Podemos pasar, Clara, pero nosotros de manera, a ver, muy breve, está todo el aspecto de la taxonomía, pero la inversión, por ejemplo, que se requiere para construir una central nuclear nueva o renovar es mucho mayor que, por ejemplo, desplegar las renovables. Entonces, creemos que hay más potencial en las energías renovables que en la nuclear. Y luego, por supuesto, pues claro, hay más debate, ¿no? Pero en principio tenemos una posición más de principio de ir hacia las renovables. Muchas gracias, Esther. Carlos. Sí, gracias, Clara. Solo un detalle que quizás no conocen muchos españoles. Las centrales nucleares son legales, se pueden autorizar desde el año 97 en España. Mucha gente se cree que están prohibidas, en absoluto. O sea, cualquiera puede introducir una solicitud y llevarla a cabo y construirla si quiere. Absolutamente. Gracias por la clarificación. Ana, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos en stock? Tenemos una pregunta de Mónica. Si te parece, seguimos con esta dinámica de dejarles hablar así. Pues yo creo que sí. Así parece que estamos todos juntos, ¿verdad? Exactamente. Mónica. Hola, muchas gracias a todos por la verdad es que todos los puntos de vista tan variados. Yo estoy aprendiendo muchísimo, pero yo ahora mismo tengo, después de todo lo que habéis presentado, un poco una frustración, que es todo lo que vosotros proponéis es a nivel político, a nivel medidas grandes. Entonces yo, como ciudadana de a pie, ¿yo qué puedo hacer? Aparte de, según Guillermo, meterme en un partido político. Pero independientemente de eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque me da la sensación que se me escapa todo de las manos. Que entonces, que si los gobiernos no hacen nada, yo no puedo hacer nada. Y no creo que tampoco que sea así. Entonces me gustaría saber qué proponéis vosotros y qué opciones nos dais a nosotros para que podamos también contribuir en nuestro día a día. Pues si me permiten los miembros honorables de este panel, voy a tomar el privilegio de la moderadora y me voy a permitir hacerte un comentario y por supuesto ellos van a hacer lo que quieran. Tienes toda la razón, es una pregunta buenísima y justamente esto quiere decir que tengo que trabajar más
con mis colegas en la comisión hemos lanzado el Pacto por el Clima. Os iba a invitar a todos al final, tenía que apuntadito, pero os invito ahora. Por favor, a hacer Google, European Climate Pact. Ir ahí, porque justamente al principio es lo que Mónica estaba diciendo. ¿Qué puedo hacer yo? Porque las leyes, las reglas las cumplimos de todas maneras, así que no se pregunta, se hace. Pero en el Pacto para el Clima es justamente qué puedo hacer yo. ¿Y qué están haciendo otros a lo que mejor yo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser yo embajador para el clima? ¿Qué puedo aprender que me sea útil a mí y a mis vecinos y a mi constitución? Así que podemos hacer muchas cosas. Yo les tengo una pregunta preparada para los miembros del panel que nos digan qué hacen ellos. Hay tantas cosas como utilizar más transporte público, como ser un poquito más mindful cuando uno coge los medios de transporte para viajar, la eficiencia energética, que nos han dicho varios de los intervinientes. Hay muchas otras cosas que no voy a elaborar aquí porque no soy panelista. Mira el Climate Pact y me encantaría que Mónica, todos los demás, por favor, lo mirarais y vinierais a participar activamente. Embajadores para el clima, no hay un número determinado. Todo el mundo puede pedir el serlo. Hay muy pocos requisitos y no hay un número cerrado. Entonces, ir a mirarlo porque es verdad, nos hace falta. ¿Quién en el panel le gustaría dar su opinión en qué podemos hacer? Bruno. Sí, a ver, lo primero, sí me gustaría decir que hay muchísimas cosas que podemos hacer a nivel individual, pero desafortunadamente sí es cierto que las grandes medidas de choque, las medidas que realmente pueden cambiar todo, son medidas políticas, globales y de poco sirve que yo no utilice pajillas de plástico. De hecho, no sirve realmente de mucho más que para otras cosas que son muy importantes también, de contaminación, protección de la biodiversidad, etcétera, que no hemos hablado de eso, pero es otro paquete muy grande que también hay que discutir. Incluso hay medidas contra el cambio climático que afectan a la biodiversidad y tenemos que ver cómo tomarlas en cuenta. Pero bueno, si no se toman esas medidas a nivel global y medidas políticas de fondo, desafortunadamente no vamos a alcanzar los objetivos, ni mucho menos, vamos a estar lejos. Eso quiere decir que no hay que hacerlas, porque es un problema muy serio a la hora de la comunicación sobre el cambio climático. Y cuando hablamos de esto, podemos desincentivar a la gente por varios motivos. Por el primero, porque parece que no es importante lo que hacemos individualmente, y por otro lado, porque parece que está todo perdido, entonces ¿para qué voy a hacer nada si está todo perdido? Es un debate muy interesante de los comunicadores y comunicadoras de cambio climático. Es muy importante lo que hacemos porque al final suma. Lo que yo personalmente hago es lo que se llama walk the talk, o sea, lo que yo digo, predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y dentro de las emisiones a nivel global, las más grandes tienen que ver con la refrigeración, que la refrigeración tiene que ver con todo lo que se transporta, todo lo que se almacena, también con nuestros aires acondicionados, con la refrigeración de nuestro frigorífico, pero también con todos los procesos de la cadena de valor de los productos que consumimos, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes, ese es uno de ellos, ¿verdad? El gasto energético y el transporte. Y algo que se ha comentado en una pregunta también, nuestra alimentación. Entonces, yo particularmente intento reducir mi huella de carbono con respecto al transporte en la medida de lo posible. Dentro de mi organización hemos desarrollado una nueva política ambiental que prohíbe los vuelos de cierta distancia y intentamos reducir los vuelos lo máximo posible, reducir el espacio de oficina para reducir la calefacción y el acondicionamiento, pasarnos a energías renovables y que sean renovables realmente, porque eso tiene un impacto muy fuerte, y hemos puesto una política en la cual fomentamos una dieta baja en proteína animal, sobre todo de carnes rojas, y buscando alternativas. Yo sé que hay varios estudios también contradictorios en ese respecto, tampoco quiero decir que haya que reducir al cero, y tampoco quiero decir que todas las vegetales sean inocuos, porque yo trabajé en una investigación sobre el mercado del espárrago en Perú y las importaciones a Europa, y yo os podría decir, por favor, no comáis espárragos que vienen del Perú, que puede ser peor que comerte un filete, ¿verdad? En algunas ocasiones. O sea, no es tan sencillo, pero sí que es cierto que esas medidas, y que están dentro del Pacto Europeo, vienen muchísimas, ayudan. Pero hay que hacer mucha influencia, hay que hacer mucha incidencia y hay que seguir participando. Participar es súper importante y colaborar es súper importante. Sí. Creo que me he enrollado mucho, perdón. No, pero yo quería seguir un poco, Bruno, totalmente de acuerdo con lo que has dicho.
Se está creando además al final, ¿no? No se puede hacer nada más, me voy a dormir, ¿no? Y lo que dice Bruno, es las políticas es importante. Y yo creo que el papel como tenemos como ciudadanos, he puesto algo en el chat, hay muchísimas maneras, lo que se dice consumir más local, consumir menos carne. Creo que Berta también ha mencionado eso, cambiar tu movilidad. ¿Quién es tu proveedor de energía? Aislar tu casa. Hay ayudas para eso. Hay muchísimas cosas que se puede hacer a nivel individual. Comprar menos en Internet, por ejemplo, que eso también genera muchas emisiones. No está muy de moda decirlo. Y entonces sí, y lo que es importante es que cada vez más los ciudadanos se interesen en estos temas y se movilicen también, como decía, no apuntándose a un partido político, pero realmente pidiendo una rendición de cuentas a los políticos. Y en Bélgica se están viendo muchas iniciativas a nivel de local, de las comunas, en que las gentes se reúnen para hacer planes de cambio climático a nivel de la comuna. Entonces, hay también una serie. Esto va a tener un impacto a lo mejor de manera muy visionaria en cómo vamos a practicar la democracia, ¿no? Entonces, como ciudadanos, nos tenemos que realmente empoderarnos y tomar esta agenda y exigir a nuestros gobiernos una rendición de cuentas. O sea, que espero que eso os dé algunas ideas. Muchas gracias. Todos los esfuerzos son necesarios, los legislativos, los políticos, los económicos, los individuales, todos ellos son importantes. Ana, ¿qué más tenemos? Tenemos aquí un comentario de Lidia, pues solo comentar que el principio de Do Not Significant Harm está ya incluido en los programas de trabajo 2021-2022 de Horizonte Europa, que lo había comentado antes. Y tenemos aquí otra pregunta de Mercedes, que le voy a dar, si la encuentro, porque tengo aquí, le voy a dar paso para que la haga ella misma. Mercedes. Sí, hola, muy buenas tardes. Antes de nada, bueno, pues muchísimas gracias a todos los ponentes porque, bueno, pues desde puntos de vista muy diversos nos habéis hecho unas presentaciones pues muy interesantes y sobre todo pues también complementarias. Entonces, bueno, mi pregunta más que pregunta es pues tener vuestra opinión sobre, digamos, las necesidades, ¿no? de todo el proceso de transición energética. Y más bien me refiero a que como sobre todo los científicos, ¿no? Y la gente más técnica sabe, todo este proceso tecnológico que lleva aparejada la transición energética implica el consumo de muchísimas materias primas, especialmente minerales, pues no sé, cobre, cobalto, níquel, litio, creo que también. Y en estos momentos, bueno, pues los que trabajamos mucho en países en desarrollo, en temas de cambios climáticos y demás, hablamos con las administraciones y nos dicen que sienten que empieza a haber muchísimo interés, por ejemplo, en la extracción de estos minerales. Como digo, muchas veces están en países en vías de desarrollo, en zonas además que tienen, bueno, pues tienen lo que llamamos rainforest, ¿no? Bosques de alto nivel ecológico. Zonas que en estos momentos, bueno, pues de otro lado, los países estamos tratando todos de financiar, ¿no? En términos de conservación. Y es decir, no sé si estamos valorando precisamente este aspecto, es decir, cómo no, digamos, perjudicar, ¿no? todo lo que es la parte conservación de biodiversidad con todas las necesidades derivadas de la transición energética. Y después también, bueno, pues saber vuestra opinión, cómo se puede, digamos, garantizar que los precios de estos metales que en estos momentos están por las nubes, aparentemente también se tienen previsiones que sigan aumentando, no vayan a retrasar todo lo que es esta dinámica de transición energética. Es más que nada saber vuestra opinión sobre estos temas que me parece bueno, pues muy interesantes y que probablemente los discutamos de aquí a unos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Efectivamente, es el consumo de materias primas en gran cantidad, los efectos, las dependencias estratégicas que estamos creando, como decía, los efectos en el medio ambiente. También, por ejemplo, el cobalto viene de países donde no se respetan los derechos humanos. Miembros del panel, ¿qué pensáis? ¿Quién quiere abordar esta cuestión? Que no es fácil. Carlos. Lo primero, quitarme el mute.
Hay un plan de materias primas de la Comisión desde el año 2020, hay un plan de acción también. Es cierto que todavía queda mucho trabajo por hacer y hay señales que dan bastante esperanza. Por ejemplo, yo he tenido el privilegio y la suerte de participar en la elaboración de la taxonomía y la minería por ahora está fuera de la taxonomía. No significa que no sea sostenible o que toda la minería no sea sostenible, pero por ahora no está ahí por principio de economía circular. En cambio, las actividades de reciclaje han entrado muchísimas. Esa es una primera señal. También es cierto que el Reino Unido, cuando la revolución industrial empezó a buscar carbón cuando ya se quedó sin madera, cuando había arrasado los bosques. Nosotros hemos aprendido de esa experiencia. Esperemos que no lleguemos a ello. De hecho, la Comisión y toda la sociedad está volcada en ello. Gracias, Carlos. Nos das esperanza y se están buscando además nuevas tecnologías que den más variedad de materias primas. Bruno, ¿también quieres en este punto? Sí, una cosa muy chiquitita. Quería decir también que por eso es que es tan importante también cuando hablamos de la transición energética, que no se trata solamente de cambiar un modo de producción de energía por otro. Por eso es que tanta gente incide tantísimo en que hay que reducir. Porque no se trata de que sigamos con un nivel de vida que emite muchísimo y cambiarlo por energías renovables con el costo que pueda tener en extracción, sino que es que tenemos que reducir también las emisiones. Y es muy importante quedarnos con ese concepto que no solo son soluciones tecnológicas, sino también soluciones sociopolíticas que incluyen además la economía circular. Necesitamos intentar, yo sé que ahora mismo es muy difícil, sobre todo para algunos materiales, pero tenemos que intentar que la mayoría de los materiales puedan reciclarse, reutilizarse y que tengamos que extraer cada vez menos y que haya menos demanda. Solamente quería incluir ese conceptillo. Absolutamente. Y esto lleva a cambiar comportamientos, educación de la que habéis hablado antes, reglamentación, por supuesto, inversiones, efectivamente. Ana, ¿qué temas tenemos? Tenemos una pregunta de Carmen sobre la taxonomía. También le doy paso. Muy bien. Menos Carmen. trabajo para mí. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Sí, tenía una pregunta con respecto a la taxonomía y me gustaría saber pues, cómo se van a clasificar los proyectos que son sostenibles y cómo se van a recolectar los datos, porque hay mucha, digamos, polémica con respecto a eso y también me gustaría saber si en algún caso se va a tomar en cuenta algún cambio legislativo, ya que a lo mejor el invertir en este tipo de proyectos pues requiere a priori una alta incertidumbre sobre la inversión y a lo mejor el riesgo recae en muchos casos en los particulares y quizás las pequeñas y medianas empresas. Y si de esta forma realmente pues estaríamos avanzando hacia la innovación en Europa. Gracias, Carmen. No sé si Elena, Carlos, ¿queréis? Sí, aunque no me queda muy claro la segunda parte de la... A mí tampoco, me he perdido un poquito. Lo primero que voy a decir es que el hecho de que sea, es decir, no existe un producto que es alineado o conforme a taxonomía o no, producto financiero. Lo que existe es un porcentaje de ese producto financiero que está invertido en actividades económicas alineadas con la taxonomía, que son dos conceptos muy diferentes, ¿no? Y eso no quita que el inversor siga teniendo las mismas obligaciones respecto a la gestión de riesgos. Es decir, si es de muy alto riesgo, va a aplicar la misma, digamos, la misma política, sea o no alineada con la taxonomía. Lo único que podemos decir es que un producto financiero que está altamente alineado, en principio, tendrá menos riesgo medioambiental, pero eso no quita los riesgos, otro tipo de riesgos financieros. Respecto a los proyectos, lo que hay que entender es que cómo funciona la taxonomía, y bueno, voy a intentar explicarlo muy breve y de forma escueta, es cómo funciona, es que la obligación de reportar recae o bien en las empresas, y de hecho solo en las grandes empresas, porque se ha determinado que obligatoriamente solo en las grandes empresas, y para los inversores en aquellos fondos que comercialicen su producto como que tiene un objetivo medioambiental o características medioambientales. ¿Qué significa esto? Efectos prácticos. Es decir, que tanto pequeña y mediana empresa como lo que funcionaba, ¿no? Proyectos así innovadores, etcétera, solo tendrán que reportar respecto a taxonomía si quieren acceder
a un tipo de financiación verde. Es decir, que si tú vas al banco, van a pedir al banco un préstamo y el banco le va a decir, bueno, está invertido en un proyecto en principio sostenible, pues vamos a comercializarlo como tal. Y en ese momento sí que se va a requerir cierto tipo de métricas, pero es que ese ya es el caso hoy en día. La diferencia es que hasta ahora los criterios y esa taxonomía, porque taxonomía no significa más que clasificación, la determinaban las empresas y las instituciones financieras y hoy por hoy vamos a tener una oficial. Es decir, que la práctica para acceder a financiación verde no cambia tanto. Muchas gracias. Para proyectos, para proyectos. Sí. Ana, ¿qué más tenemos? Bueno, antes de nada me gustaría, creo que Esther tiene que irse, así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Esther, y si quieres decir unas palabras para despedirte. Mientras tanto voy buscando la siguiente pregunta. No, pues gracias a vosotros por haber organizado, a Clara por moderarnos y sobre todo a la gente que todavía nos está haciendo preguntas que además son muy interesantes. La verdad es que habéis seguido con muchísimas gracias y yo para nada no soy una experta, pero eso demuestra la necesidad de tener estos debates y, como he dicho, multidisciplinares también. No solo es un tema del sector medioambiental, como Elena lo ha dicho, es el sector financiero, los partidos políticos, los países más vulnerables en vías de desarrollo, ¿no? Entonces esto lo conseguiremos si todas estas voces convergen, ¿no? Así que, bueno, pues sí, yo creo que hay materia para organizar otro debate y si queréis, pues aquí estoy disponible y muchísimas gracias, de verdad, ha sido muy interesante. Muchas gracias a ti, Esther, ha sido fantástico y nos queda mucho en el tintero, lo haremos contigo. Gracias, Esther. Hasta pronto. Gracias, Esther. Voy a leer rápido la pregunta de Victoria. Nos dice que tiene mucha curiosidad, creo que va dirigida a Carlos, en saber qué pinta la termodinámica a la hora de retirar el CO2 de la atmósfera, como mencionaba Carlos. Yo no me atreví a preguntarlo, pero me alegro de que se haya hecho la pregunta. Carlos. Gracias. El arcano, ¿no? ¿Qué es eso de la termodinámica? La termodinámica es cuando te bajas de una cuerda del gimnasio y se te ponen las manos súper calientes del rozamiento, ¿vale? Ahora haces lo contrario, calientas las manos, las acercas a la cuerda y no suben mágicamente. ¿A que no? Pues eso es la termodinámica, en pocas palabras. Nos señalan los límites físicos en los intercambios energéticos, nada más. Y nos dice cuáles son los límites de las posibles tecnologías que todavía no se han desarrollado. Por ejemplo, de un motor de combustión interna, de un coche, nos dicen que estamos ahí ya casi. Que si gastamos 5 litros hoy, a lo mejor mañana 4, pero no va a ir a 1. Para eso necesitamos un coche eléctrico. Y en el ámbito de retirar CO2 de la atmósfera, lo que nos dice la termodinámica es que a pesar de que las aplicaciones renovables, utilizar energía solar para fijar ese carbono, sale hoy día muy caro, nos dice que invirtiendo lo suficiente en investigación y desarrollo va a salir finalmente bastante barato. Y por ahí es por donde hay que apretar. Yo cuando empecé a estudiar energía solar en el año 98 me dijeron no lo hagas, que es muy caro, hombre. Yo decía no, pero la termodinámica dice que será barato algún día. Y ya desde hace 5 o 6 años es plenamente competitiva sin ayudas. Pues con esto podemos hacer exactamente lo mismo. Absolutamente. Siempre digo que los que trabajamos de una manera u otra en el cambio climático tenemos una fortaleza muy grande, que es que tenemos la ciencia y la tecnología con nosotros, que nos explican el problema, nos han demostrado cuál es el problema y además nos da respuesta a muchísimas soluciones. Así que tenemos mucha suerte. ¿Qué más tenemos, Ana? Pues yo creo que quizás Ángel Fuente tiene algunas preguntas, porque me ha estado enviando muchísimas, así que pues le dejo a él que también nos haga algunas. Absolutamente. Ángel, no envíes y pregunta. Nada, ha sido un placer escucharos y por supuesto haber podido facilitar que estéis todos juntos, así que enhorabuena y muchísimas gracias a Clara especialmente por una estupenda moderación. Y sin más, paso a un par de preguntas o comentarios. Me gustaría saber un poco qué pensáis del debate que se armó más o menos hace un año, creo que fue hace año y pico, cuando Borrell desgraciadamente habló del síndrome de Greta, ¿no? Cuando decía que la gente joven se estaba tirando sin pensar a la piscina de luchar contra el cambio climático cuando resulta que los recursos que tenemos son limitadísimos y evidentemente
si tiras de ellos para luchar contra el cambio climático, tendrán que salir de algún otro lado. Entonces, un poco, aunque él tuvo que desdecirse después por la presión que hubo, más que justificada, evidentemente, pero es una realidad, hay que escoger, hay que dar prioridades. Y luego, de paso, quería aprovechar a resaltar estos hechos que han ocurrido concretamente en Holanda, un país muy cercano aquí a los que estamos en Bélgica, en el que, por un lado, hace muy poquito se llevó a juicio a Shell y se la condenó, por lo menos en primera instancia, ya se verá qué pasa cuando haya un recurso, a tener que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones que se han acordado internacionalmente. O sea, que las empresas no pueden decir estos acuerdos de los gobiernos no van conmigo. Y por otro lado, algo que experimentamos todos los que conducimos y pasamos la frontera de Bélgica hacia Holanda durante el día, que es tener que reducir el límite de velocidad, que siempre fue 130 en Holanda y ahora durante el día es de 100 kilómetros por hora. O sea que, en cierto modo, todos estamos obligados a reducir emisiones, queramos o no queramos. Son un par de comentarios y hay otro tema que no sé si dejarlo para luego, pero daría quizás para otro debate. ¿Qué pasa con las bitcoins? Aparte de la especulación, de si son útiles y si no, el minado de las bitcoins parece ser un consumo energético impresionante y no sé si alguien tiene la capacidad de tomar medidas sobre el asunto. Ayer El Salvador, sabéis que decidió que el Bitcoin era moneda corriente, por decirlo, y que se acepta en todos sitios en El Salvador. Sí, ¿quién quiere comentar sobre alguno de estos aspectos? El síndrome de Greta, el caso Shell, los límites de velocidad. En Bélgica también se ha armado el lío con los 30 por hora, los Bitcoins. ¿Quién quiere? Claro, si Elena, yo puedo... Elena, perdona, José, y luego Elena. Elena, si quieres tú comenzar y yo te sigo. Ok, José. ¿Voy yo primero? Sí, José. Perfecto. Varias cosas respecto al activismo y al papel de Greta. Yo creo que es fundamental, es importantísimo. Y sobre todo, no solamente la gente joven, sino la gente más mayor que se convierte en nuevos activistas, porque al final ellos son los que están convencidos y que van a tirar detrás de la sociedad. Con eso es perfectamente. Y movilizar a las nuevas generaciones es importantísimo en ese sentido. Respecto a las velocidades en las carreteras, esto que nos toca o me toca a mí directamente, mira, yo aquí estoy a favor de reducir la velocidad en las ciudades, en las zonas urbanas. Respecto a reducir la velocidad en carreteras, autopistas interurbanas, no tiene un gran impacto. Lo que tiene un gran impacto es el estado de la carretera, el mantenimiento. Eso es lo que de verdad hace que se contamine más. Y ahí es uno de nuestros objetivos a la hora de intentar comunicar este problema con las autoridades a nivel nacional y también a nivel europeo. En este sentido, si me permites, quiero volver a un punto que habíais hablado antes, la eliminación de la materia prima, la economía circular. Es brevemente y podemos volver a las preguntas, a las últimas preguntas. Mirad, en nuestro sector, para que sepáis, el asfalto es prácticamente una carretera de asfalto. Para construir una nueva, se destruye la antigua y se utiliza prácticamente todo ese asfalto. Se limpia, y se utilizan nuevos materiales, pero prácticamente el concepto de economía circular ya existía, ya lo teníamos nosotros en nuestro sector desde hace bastante tiempo. Aquí el principal problema que tenemos nosotros es el proceso de licitación pública, el public procurement. Hay una directiva a nivel europeo que pide dar más peso a determinados elementos que basen o que hagan o que pidan la incorporación de nuevas tecnologías o elementos verdes en esos pliegos. El problema que tenemos ahora mismo, especialmente con las administraciones locales, es que esos procesos de licitación pública de nuevo tienden a ir a la oferta económica más baja, a pesar de que sea la más contaminante
que sea la menos duradera y que sea económica. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros en nuestro sector. Y estos son los comentarios que quería hacer. Gracias. Sí. José, muchas gracias. En esto del public procurement, efectivamente, sabemos que para que la innovación esté en el mercado, una de las armas potentes es los mercados públicos innovadores. Y no acaba de despegar. Y creo recordar, soy lejos de ser una experta en mercados públicos, pero creo que recordar que una de las últimas enmiendas de la directiva de mercados públicos tiene unas disposiciones justamente para poder incorporar otros criterios más allá de los puramente económicos y para no coger la oferta, entre comillas, más barata, porque no es necesariamente la más barata. Elena Sinache, que además nos debía una respuesta sobre qué podemos hacer para lo que nos ha contado que ocurre en el mar, los océanos. Pero primero tu comentario, ¿qué pensamos hacer, Elena? Cierto, gracias. Gracias, Clara. No, una pequeña apreciación así un poco más personal sobre el primer comentario de Ángel, el tema de Greta. Simplemente comentar que, bueno, que para mí, que llevo trabajando en esto unos años, es una satisfacción que venga la reivindicación desde una niña, desde una chica. Creo que en mi experiencia he pasado de tener profesores negacionistas en la carrera, en la universidad en los años 90, a ver cómo gente con mucho poder como Al Gore defendía la causa climática, a ver ahora como una persona, pues una persona menor de edad, una mujer, es la voz, se ha alzado con la voz internacional, creo que es muchísimo avance, personifica mucho mejor la necesidad de acción, quién está siendo afectado, quién se va a ver más afectado. Creo que hay mucho camino por andar, creo que en el futuro, si esas voces se alzan en otros lugares del mundo y en otro tipo de poblaciones, pues incluso será mejor, pero creo que solo se puede ver de manera positiva. Y en ese sentido, relacionado con el tema que comentabais de, bueno, tenemos que invertir en cambio climático o no, o bueno, no sé si era una pregunta tan general, ¿no? Pero ¿por qué centrarnos tanto en cambio climático? Bueno, yo creo que, no sé si existe ese debate todavía, pero por si acaso existe, cambio climático, como todos sabéis, ya no es algo del futuro, del futuro solo, es del presente. Entonces el cambio climático directamente es el mundo que nos rodea y lo que está pasando. Entonces cualquier tipo de política o acción que no tenga en cuenta esta dimensión simplemente no está viendo la realidad. Entonces es un poco mi punto de vista. Y nada, en cuanto luego ya podemos, si el tema va por otro lado, pues puedo volver a intervenir. No, pero me gustaría, porque tengo interés en que nos esbozaras una o dos maneras, tipos de soluciones, no hay magia, ya sé, en abordar los problemas que estabas hablando, del calentamiento del agua en los océanos, por ejemplo. Sí, pues a ver, una de los tipos de medidas que no se han comentado aquí, pero yo creo que son muy importantes y trascienden de los océanos, creo que se pueden aplicar también en ecosistemas terrestres, son las que llamamos medidas basadas en los ecosistemas o adaptación basada en los ecosistemas. Esto propone que cuando tú quieres adaptarte a los impactos de cambio climático o mitigar los impactos de cambio climático, tú vas a desarrollar una acción que suponga la mejora o el mantenimiento de un ecosistema natural. Por ejemplo, como un humedal puede estar regulando la salinidad o la entrada de agua en tormentas en una zona, o regulando para que haya agua potable para las comunidades, en vez de hacer un dique, ¿no? Estos son muchas veces, están en todas las respuestas, está cada vez más demostrado que son respuestas efectivas con muchos beneficios sociales y económicos. Aquí lo ligaría a lo que comentábamos antes. Muchas veces pasa que estas medidas tan positivas solo son efectivas si conseguimos mantener las emisiones a por ejemplo, 1,5 grados, ¿no? Que al final es, digamos, lo de los grados es la meta global, no quiere decir, bueno, sabéis que no quiere decir que vaya a ser así en todas partes. Y en el caso del mar,
bueno, pues estas medidas basadas en los ecosistemas pues pasan por la restauración de hábitats marinos como praderas marinas, arrecifes de coral, o la protección de zonas refugio, de zonas con la conservación y la gestión basada en los ecosistemas, una gestión pesquera más integral que tenga en cuenta todo el ecosistema. Serían un poco los ejemplos. Gracias, Elena. Y estate alerta a todo el trabajo que se está haciendo, se va a empezar a hacer sobre todo en la misión de los océanos, justamente en el Horizonte de Europa. Guillermo, creo que habías pedido la palabra, pero lo has quitado, ¿o me he equivocado yo? Ah, no, ¿era Bruno? A ver, Guillermo, ¿lo habías pedido tú? Sí. Guillermo. Bueno, no, lo mío era simplemente añadir, creo que en lo del límite de velocidad, al final también no es solo todo el problema de cambio climático, sino también hay más problemas medioambientales, contaminación del aire, muchas otras cosas. Siempre hay que intentar incluso prevenir que cuando intentamos reducir el cambio climático, a ver si vamos a perjudicar en otras cosas, como cuando se ha hablado de la energía nuclear y cosas así. Pero con lo del límite de velocidad, pues bueno, también está todo el tema de nitrógeno, ¿no? Que es por lo que en Holanda se bajó el límite de velocidad en las autopistas. Y sí, bueno, lo que se estaba comentando de Greta, también añadir que sí, yo creo que es bastante importante eso, que en general que son acciones individuales bastante pequeñas, algo como empezó Greta, que parecía que no era nada, y ha tenido una repercusión mundial increíble. Sí, o sea, es eso, al final es lo que estaba comentando, hay que meter caña de todas las formas posibles y sí, hacer presión a los que puedan decidir. Sí, gracias, Guillermo. El vicepresidente ejecutivo Timmermans siempre dice que está seguro de que si no hubiera habido estos movimientos, Greta y otros activistas, y otras activistas, sobre todo, como nos ha dicho Bruno, el Green Deal a lo mejor no hubiera llegado, no es pero a lo mejor no hubiera llegado en aquel diciembre, hubiera a lo mejor llegado más tarde. Elena con H y después Bruno. Perdón, yo quería comentar sobre el tema de Shell, que no hay que decir dos comentarios muy rápidos. El primero es que, por supuesto, es prácticamente, ¿cómo decir?, es una decisión por parte de un tribunal que tiene pocos precedentes en Europa, aunque sí que ha habido, ¿no? Porque en Alemania, por ejemplo, también ha habido una resolución parecida, solo que al Estado alemán. Creo que en cierta forma nos vamos poco a poco asemejando más, digamos, o vamos asimilando una estrategia que ha sido típicamente americana hasta ahora, ¿no? Pero lo que sí que quería subrayar es que lo que han hecho los tribunales es secundar lo que llevan años haciendo los inversores, los accionistas, pidiéndole a Shell y a todas las principales petroleras, y no solo petroleras, que reduzcan drásticamente sus emisiones y que transformen sus modelos de negocios, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es como se ha añadido un aliado más, en cierta forma, ¿no? Y va a ser interesante ver cuáles son las repercusiones en otras partes de Europa, ¿no? Incluida en España, a ver si... Absolutamente. Muchas gracias. Bruno y después Ana, ¿me dirás si hay alguna pregunta más? Si no, ya me gustaría pasar a que cada uno nos digáis qué queréis hacer. Bruno. Vale, voy a hacer un par de apreciaciones sobre lo que habéis comentado, que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. De Greta no voy a decir mucho más. Lo primero, lo mismo que tú has comentado, que son muchas más, no solo Greta, pero vamos a llevar al otro lado a por qué Borrell dijo esto y por qué él siente que puede decir esto. Es muy importante que reflexionemos sobre el paternalismo y el tufillo patriarcal que hay también muchas veces en los comentarios que se hacen contra Greta en particular. Se le ataca mucho a ella cuando no es la única, cuando también hay muchos hombres activistas y muchas personas que opinan lo mismo, pero se ha puesto el foco demasiado en ella. Y tenemos que también reflexionar sobre qué implica el modelo en el que vivimos con las relaciones de género y las relaciones de poder con respecto a lo que se dice, cómo se les trata y las decisiones que se toman y cómo se tiene este desprecio muchas veces por las opiniones de estas chicas, que como ha dicho Elena, personifica perfectamente la lucha climática desde las más vulnerables. Pasando de ese tema, entro en lo de Shell, que lo acaban de comentar Elena también, bueno, la otra Elena.
también creo que es histórico y quiero que tengamos en cuenta una cosa. Es muy importante que empiece a haber rendición de cuentas por parte de las empresas multinacionales, no solamente las de fósiles, solo que son muy simbólicas también, bueno, y extremadamente importantes. Las 100 empresas más grandes del mundo, según unos estudios que además lo hemos visto todos y todas porque han salido en los medios, se calcula que las 100 empresas más grandes del mundo emiten más o menos el 70% de las emisiones equivalentes globales. Será más, será menos, será más cierto o menos cierto, pero más o menos va por ahí el dato, ¿verdad? Y no solamente Shell, o sea, el mismo día que pasó lo de Shell, al día siguiente, en ExxonMobil hubo una revolución tremenda, porque el Board of Directors, la junta directiva, en lugar de elegir a los que se pensaba que iban a salir, que digamos que son los que estaban con la línea tradicional y que además estaban respaldados por, digamos, el grupo mayoritario de la empresa, al final los accionistas apoyaron a unos fondos de inversión minoritarios que están apoyando la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático. Entonces, al final han puesto en el Board of Directors a unas personas que estaban completamente inesperadas y que están defendiendo la lucha contra el cambio climático y reducir las emisiones de ExxonMobil. Y eso es brutal, porque ExxonMobil es muy grande. Entonces, están pasando cosas en las empresas, incluidas las energías fósiles, que ya van un poquito más allá del greenwashing, que era casi que lo único que hacían hasta este momento, ¿verdad? Pasa con las empresas y pasa como pasó en Francia, que una corte condenó al gobierno de Francia por no estar cumpliendo sus objetivos de lucha contra el cambio climático. Este tipo de cosas son muy importantes y yo sí que creo que si no fuera por todas las activistas como Greta, que han estado en los últimos años poniendo el cambio climático sobre el foco, el foco sobre el cambio climático, quizás no estarían pasando tan rápidamente. Quizás sí, pero me parece a mí que igual no, porque se le ha dado muchísima visibilidad. A lo mejor no, efectivamente. Muchas gracias, Bruno. Ana, ¿tenemos algo más? No tenemos ninguna pregunta más, pero si os parece, muy rápido voy a comentar las respuestas de la poll que hicimos al principio. Ay, sí, un 56% de los attendees son científicos. ¿Cuántos? 56%. Okay. También tenemos una pregunta, pero bueno, estando en el evento, claro que nos preocupa el cambio climático, ¿no? Entonces, 90% de personas le preocupa mucho y un 13% le preocupa tanto que trabaja en ello, o sea, trabajan en cambio climático. Y esto está interesante también, ¿qué aspectos consideras prioritarios a la hora de abordar el cambio climático? Un 80% ha puesto el CO2, producción de CO2 como prioritario. También con prioridad muy alta están las energías alternativas, la concienciación social y, por ejemplo, con un poco menos de prioridad está el reciclaje. Me pregunto quizás por qué la gente lo ve menos importante. Y bueno, sobre los impactos del cambio climático que más me preocupan, los mayores son biológicos, seguidos de los sociales, económicos, políticos, legales y migratorios. Okay. Muchas gracias. Interesante. Me pregunto, ¿el 10% a los que no les preocupa mucho, les preocupa algo? ¿Ha habido un porcentaje de gente a los que no les preocupa? No, 0%. Okay. No, si no, ya me estaba preocupando de verdad. Yo creo que nos quedan 3 minutos. Quería hacer una pregunta rápida antes de que lo haré a todos. ¿Quién quiere decir alguna idea? Bruno antes nos ha dicho. ¿Alguno más que quiera darnos una idea de lo que se sienta orgulloso desde el punto de vista personal de algún cambio que haya hecho en su vida para hacerse aliados a la lucha contra el clima? Carlos. Yo he logrado que mis hijas me riñan por no reciclar lo suficiente. Fantástico, fantástico. ¿Alguien más? Elena con H. Yo he logrado por primera vez en Estados Unidos que se aprobara la resolución contra una de las mayores principales petroleras, que fue Chevron, antes que Exxon. Ok, bravo, well done. ¿Quién más está orgulloso de algo que hace a su nivel personal? José. Bueno, para todos los que vivís aquí en Bruselas, sabéis cómo es el clima en esta ciudad y yo estoy orgulloso que desde hace 4 años utilizo la bicicleta todos los días. Llueva, nieve, haga calor como hoy. Y es algo importante, no solamente por el medio ambiente, sino por la propia forma física. Exactamente. Te admiro. ¿Alguien más? Bueno, ahí quiero unirme a lo que dice José también, de utilizar más la bicicleta. La verdad que desde que estuve en Holanda me pasó lo mismo y la verdad que es un cambio muy grande. Al final no te hace falta el coche, pero para nada. Fantástico. Bueno, pues
tengo que, antes de pasarle a devolver la palabra a Ana, nuestra presidenta, que dar las gracias a todos vosotros. Tengo que decir que, como imagináis, en debates de estos participan muchos. Raro así que ha sido tan interesante y tan... y me ha gustado mucho, es como ha sido un honor estar con vosotros. Muchas gracias a Ángel por invitarme, gracias a Ana y back to you, Ana. Muchas gracias, Clara. Y bueno, no me voy a extender mucho más. Daros las gracias a todos los ponentes esta tarde. Ha sido muy, muy interesante, como decís, muy variado, que es importante. Nosotros desde CEBE intentamos siempre hacer ese merge de temáticas, de profesionales y trasladar ese conocimiento a la sociedad. Y nada más, que nos sigáis, que seguimos haciendo eventos muy interesantes, que nos sigáis en nuestras redes y que yo creo que después de esto igual tenemos que hacer un ciclo de eventos sobre cambio climático porque se nos ha quedado muy, muy corto, ¿verdad? Sobre todas las temáticas que hemos discutido. Y nada más, muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y viva los científicos en Bélgica. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, adiós. Gracias. Gracias.